Egunon, Taizan Zaitezte, Ongi Etorriak, bienvenidos, bienvenidas a todos a estas jornadas sobre el humor tan necesarias, ¿verdad? Quería empezar felicitando, fijaos, felicitando a la organización por esta gran idea, estaréis conmigo, de poder hablar de humor en serio. Pocas veces sucede lo de poder hablar de humor en serio. Me parece importante. Voy a empezar haciendo yo mismo una reflexión, me voy a permitir esto. Ser cómico no es fácil. No es fácil. Vale, yo llevo un tiempo, el otro día eché cuentas y digo, pues vaya, llevo 17 años y resulta que estaba pensando y los primeros bolos malos, cuando empiezas, duelen, ¿no? O sea, duelen mucho, ¿no? Duelen hasta el punto que tú te cuestionas y llegas a casa y dices, hostia, ha ido muy mal la noche, o sea, igual le ha faltado honestidad a mi texto, igual me ha faltado ritmo, no he sabido conectar con el público, ¿no? Pero luego vas creciendo, madurando y te das cuenta de que la culpa siempre es del público, ¿no? Eso es muy liberador, o sea, te quita mucha ansiedad, pero a la vez es verdad. Sí, de verdad, es verdad, es cierto, porque, mira, año 2010, yo estaba en Barcelona, estaba todavía ahí currando y ya estaba haciendo comedia, llevaba unos años viviendo un poco la comedia y de repente me llama un tío y me dice, te propongo un circuito por una serie de clubs, tal, no sé qué, y dije, venga, va. Pues resultó que eran clubs de fumadores de cannabis, ¿no? Estaban haciendo actividades sociales, pues ni un bolo malo. O sea, publicazo, o sea... Me lo dijo el dueño de los garitos, me dijo, Sergio, risas aseguradas, aunque no vayas. O sea, pero yo recuerdo ese primer día de llegar allí y sentirme cómico. Ese fue el primer día, ya llevaba unos años, pero ese día me sentí cómico. Me pillaba el micro, ¿no? La gente por el suelo. Luego me di cuenta que no estaba encendido el micro, pero, o sea, entraba todo a la primera, pum, descojonándose, repetía bloques, a los 5 minutos volvían a entrar, ¿no? O sea, un descojono, ¿no? Y lo bien que te sientes, ¿no? Y por demás que en algún momento me metí con el público, había un calvo, me metí con él, con cariño, ¿eh? ¿Tú te crees que se levantó a darme un sopapo? O sea, tenía una hipoglucemia, el hombre estaba ahí como... ¿no? Y pensé, este público te hace grande, ¿no? Este público... Entonces, desde entonces, fijaos, yo pienso que qué bien está educar al público en comedia, ¿verdad? Para que nosotros parezcamos mejores cómicos. Es un poco la clave, ¿no? Y por eso felicito encarecidamente a Charo y toda la organización por esta opción de vamos a hacer pedagogía de comedia, ¿no? Está hablando de los comienzos. Yo creo hace 15 años las cosas eran muy distintas. Hemos ganado mucho terreno, ¿no? Porque yo no sé si os habrá pasado, supongo que sí, os acordáis, y todavía pasa de vez en cuando, ¿no? Pero esto de que llegas al garito, ¿no? Y te recibe el dueño y te dice, tú eres el monólogo. Que tú piensas, tú dices, sí, tú eres el Jesús, la tortilla de patatas, ¿no? O sea, pues esta sensación, ¿no? De, hostia, aquí va a haber que pelear. Y luego había una cosa muy bonita que pasaba cuando llegabas a un local, ¿no? Hace 15, 20 años, y es que entrabas, no había redes sociales, imaginaos, y anunciaban tu actuación como a través de carteles publicitarios que normalmente estaban dentro del local. O sea, no fuera, no, dentro. O sea, hoy en día sería como tener redes sociales y decir, voy a anunciar un evento en el salvapantallas de mi ordenador, ¿no? Por si entra mi mujer y lo ve, ¿no? O sea, era un poco esa sensación de decir, Dios mío, ya empezamos mal, ¿no? Entrabas en el local, unos cuartos carteles ahí tuyos, la tele no la quitaban por si había partido, ¿no? Había un partido interesante y... No la quitaban. Es que, claro, la gente igual quiere ver el partido. Bien. Contraprogramando ya dentro del propio bar, ¿no? Y luego, además, tu cartel ahí por todas partes, dices, ahora sí que cobra sentido porque lo están viendo en la tele, así recuerdan que hay una actuación detrás, ¿no? O sea, y además ese cartel que creaba un poco de efecto tenis, porque el público te está viendo actuar y pensaba, ¿es él? No sé. Sí, se parece. Ah, sí, es un poco, ¿no? Entonces, con todo eso tenías que lidiar. Con eso y con que el camarero pillara la comanda de las cenas mientras estabas actuando, sirviera, lógicamente, ¿no? Ese era un poco, o sea, el lugar de donde veníamos también, ¿no? Y ahora, pues fijaos, todo lo que hemos avanzado, todo lo que hemos ganado, todo el camino que se ha hecho. Mucha gente consume comedia, ¿no? Que la ve también en plataformas, en las redes sociales, ¿verdad? Por ejemplo, ahora, que es como yo creo que es como una segunda edad dorada del stand-up comedy, mucha gente pues tiene otros referentes americanos, un montón de comedia americana, no sé qué. Y ahora lo que se oye es, claro, mucha comparación, ¿no? A la gente dice, hostia, no, yo tengo referencia, ¿no? Los cómicos americanos son mejores que los de aquí, ¿eh? Esto es algo muy... Dices, no, lo que pasa es que tiene un público cojonudo, chaval. ¿Tú has visto a David Chappelle o a Louis C.K. entrar en un garito y dice, ¿qué onda es San Francisco? Y todos, como vosotros, más o menos, ¿no? Cuando he entrado, tengo que decir, pero, ¿sabes? Esta sensación de... Voy a dar la oportunidad que luego vuelva a entrar y lo hagáis, ¿eh? Pero bueno,
Para que os hagáis la idea, ¿no? El típico, lo habréis visto, un show empieza ahí, tal, ¿no? Sí, todo el teatro de pie, se levanta uno y dice, ¡joder, he venido desde Milwaukee! Y todos, ¡ah! ¿De dónde has venido tú, Gorka? Desde Lovaina. Andando. Desde Honduras, fíjate. Bueno, Valladolid. Bilbao. Bilbao, por allí. ¿De dónde venís? ¿De? Vale. ¿Ustedes? ¿De Santa Lucía? Bueno, tenemos un público variado. Bien, bien, bien. Pues eso. Y luego, pues, típico ejemplo también de alguien, ¿no? Que además no le importa pagar por una butaca, lo dice también durante el show, ¿no? He pagado $200 por ver a Luis C.K. y lo volvería a hacer, ¿no? ¿Cuánto habéis pagado vosotros? Por 150. Bien. Bien, bien. Bueno, pues ya veis que estamos un poco a la par con la comedia americana. En cualquier caso, por eso es tan importante hablar de comedia, hacer jornadas de reflexión y crear cultura y pedagogía de comedia, ¿no? Hoy vamos a hablar, supongo que lo sabéis ya, del humor y la crisis, ¿no? Humor en tiempos de crisis. Y es un tema interesante, yo estaba pensando mucho en ello, como experto en crisis que soy. Porque el humor lleva un tiempo, pero en crisis llevo toda la puta vida. En crisis llevo toda la puta vida. Entonces pensaba, ¿qué pasa con el humor en las crisis? Y fíjate, me atrevería a decir ya lanzando, voy lanzando ya el guante, que el humor en las crisis no es que sea opcional, es que es necesario. O sea, el humor opcional nace de esas situaciones de armonía, ¿no? No sé, tú imagínate una pareja, ¿no? Que se quiere, está enamorada, hace el amor, se abraza, se mira a los ojos. Pueden estar horas así, no hace falta que nadie haga ninguna broma, ¿no? Si la haces algo añadido, que será bien recibido, pero no. En cambio, tú, después de hacer el amor, pues si no haces una broma es un momento muy dramático, ¿no? Es decir, tienes que equilibrar la balanza, ¿me explico? Hablo de mí al menos. Entonces, esa sensación de el humor necesario que compensa esas situaciones de tensión, ¿verdad? Los cómicos vivimos de la tensión, quiero decir, en realidad generamos nuestra propia tensión para luego resolverla positivamente, ¿no? O sea, un ejemplo tonto de estos del libro, ¿no? Pero el médico me ha dicho que me quedan 9 meses de vida, ¿no? Es una afirmación que crea tensión en el público, ¿no? Hasta que nazcan mis gemelos, ¿no? Estaba improvisando, resuelvo la tensión. ¿Por qué? Habéis pensado en un principio que me esperaba la muerte, ¿no? Me espera algo mucho peor, que es ser padre de gemelos, ¿sí? ¿Entendéis? Así funciona la comedia. Creo tensión y la resuelvo, ¿no? Entonces, en las crisis, donde ya hay una tensión ya inherente, es necesario meter humor para equilibrar eso. Hablaremos de eso, hablaremos de la actualidad, porque esto es comedia al día. Vamos a hablar de la actualidad. Andáis ahí, como en ralentí, hablaremos de la actualidad, hablaremos también del papel del humor en el poder, ¿no? Hablaremos de la información y el humor. Si la información con humor pues pierde rigor, pierde credibilidad. Bueno, ahí tenemos un referente para mí, Matías Prats, un tío que iba haciendo informativos toda la vida, pero mete sus pildorillas de humor, ¿verdad? Y siempre, de hecho, hoy es el titular y dices, a ver cómo remata, ¿no? Y en Zamora, la policía investiga la explosión de una fábrica de pelucas. Ahora mismo están peinando la zona, ¿no? Eso me gusta, ¿eh? Y cuando no remata bien, te quedas como diciendo, no, que remate. Bueno, pues vamos a hablar de todo esto y vamos a hablar también del poder, vamos a hablar, me quiero acordar de todo, pero básicamente de los bulos, de la posverdad, de un montón de cosas, y para eso voy a dar el pistoletazo de salida, aunque Susana ya ha roto un vaso, que podría ser un poco el momento de... el reto del hielo, nunca el botamiento de comedia al día. Pues vamos a dar el pistoletazo de salida con un fuerte aplauso a Gema, que va a moderar el debate. Venga, vamos allá. Un fuerte aplauso a ti. Qué grande Arróspide. Bueno, pues ya has hecho casi tú la presentación de esta mesa. Decir que Comedia al Día es un festival, que esta es la segunda edición, que nace en plena pandemia. Ahí lo lanzo, hay que tener humor. Y que siempre ha tenido un poco el espíritu de vincular humor con salud y el humor como poder revitalizador, ¿no? En situaciones concretas. Y yo creo que vamos a empezar. Y antes de empezar os voy a presentar a estos 4 maravillosos seres de luz. Venga, ha empezado Susana, a ver cómo mejoramos esto un poquito. Esto lo van a repetir 5 veces. Es así, esto es así, claro. Esto es así. Bueno, os voy a presentar, me voy a sentar ya, ¿vale? Si os parece. Susana Soleto. Ella dice de sí misma que es actriz a ratos, presentadora cuando le toca y arte terapeuta para un rato también.
Más de 25 años peleando en los escenarios para conseguir sobrevivir componiendo personajes y relatando historias. Su próxima parada en Comedia al Día es con Good Sex Marichu, en Beñat Etxepare, el viernes, ¿no? Ahí lo Eso lanzo. es. Ahí lo lanzo. El viernes 27 a las 8 de la tarde, Gurutze Beitia, Itxaso Quintana y La Menda. Muy Merenda. bien. Y dice que es una función con la que disfruta, ríe y sana las adversidades con mucho humor y amor. Humor. Bien, Siempre. Susana, Muy bien. ¿algo que añadir? Nada más. ¿Todo en orden? Todo en orden. Pues un aplauso para Susana. Seguimos con Roberto Flores. Roberto Flores es periodista de formación y por deformación adicto al humorismo. Toca la actualidad con humor en sketches que llama Crónica en verso porque sus personajes se expresan con rimas. Copresentó El Madrugador, algo que yo nunca haría, y cada semana trata de colar una noticia falsa, un fake, a la audiencia en el concurso El Salchichón. Bien dicho. ¿Y todo La eso? N final es muda. El salchichón. Ah, pues yo tengo con una N. Pero por Mal. eso la N que aparece es muda. El salchichón. El salchichón. El O le salchichón. salchichón. si El quieres. salchichón. Sí, Es ya. francés también un poco, ¿no? El salchichón. Sí, dile a un francés le salchichón a ver, El cómo salchichón. reacciona. Pues el salchichón con N muda y todo esto en Radio Vitoria, ¿no? Correcto. ¿Algo más que añadir? Un aplauso para mí. Antes de que lo pidas tú, ya me lo pido yo. Pues muy bien, eso que me quito. Mauro Entrialgo, nuestro siguiente invitado. Además de uno de los humoristas gráficos con mayor prestigio y reconocimiento del país, con una 50 de libros de historietas publicados, que se dice pronto, es un todoterreno creativo que ha escrito un largometraje, 4 obras de teatro, colaborado en cientos de publicaciones, hace publicidad, ilustraciones, portadas de discos, murales, ha grabado varios discos de música popular y tiene un par de camisas bastante chulas. Una estaba lavando y otra se la ha dejado hoy a Sergio. Es así, ¿no? Ha dicho, oye, déjame un... Entre sus personajes más populares se encuentra Herminio Bolaextra, El Demonio Rojo y Ángel se fija, sobre los que ha producido un variado merchandising. Ahí lo lanzo también, ¿eh? En su página metéis, compráis los peces, las cosas. De su trabajo destaca su capacidad de observación de la realidad social y humana que nos rodea, sobre los que suelen versar sus historietas con un cierto humor gamberro que se lleva a su máxima expresión en Herminio Bolaextra. ¿Está bien, Mauro? Sí, ahí solo quiero decir que no me lo he escrito yo. Que No. hay veces que la gente se escribe sus propios currículums y se echan flores. No es esto. Doy fe que creo no lo has está escrito sacado tú, de- porque lo he tenido que buscar yo, no me lo mandabas. Yo que me mandes tu biografía, que no había manera, y digo, y esto... Pero de sí hecho- que lo ha escrito una editorial que quiere vender mis libros, eso sí. Sí, yo de todos los que vi, de Astiberri, ya vamos a decirlo, ¿no? Que te publica y dije, pues me gusta, por el par de camisas. Tengo más que 2. Pues a ver si las lucimos. Pues un aplauso muy fuerte. Gracias. Y por último os presento a Iñaki Elorza. Actualmente trabaja de periodista como reportero y redactor para el programa de TV2 Abocados. Colabora también en Radio Vitoria los fines de semana, analizando la actualidad desde su particular punto de vista. Cursó estudios de arte dramático, máster de interpretación ante la cámara y grado superior de realización de audiovisuales y espectáculos. Para él, el humor es la vía más cómoda de información. Su trabajo es informar y entretener, y se debate siempre entre estos dos verbos. De esto hablaremos. Al intentar compatibilizar el sentido del humor en su empleo. Señala que el respeto es una línea muy fina que nunca atravesar y que la clave del éxito es precisamente conocer siempre cuáles son los límites, tanto del emisor como del receptor. Pues un aplauso para Iñaki. Y yo creo que vamos, o sea, sí, la primera pregunta que se me ocurre que os lanzo, así a lo loco, es, ¿el humor os ha cambiado la vida? Constantemente. ¿No? Silencio. Sí. Un poquito. Sí, que desarrollemos, ¿no? Que Claro, desarrollo. si no esto... Porque como tengo que- 4 hojas. Sí, y- a mí en particular, para mí es, aparte de que me dedico a ello, para mí es terapéutico. Es decir, en situaciones extremas, complicadas, yo lo necesito. Para mí es, necesito desdramatizar y es una vía de escape a problemas que en algún momento pues, no puedes resolver, que vienen dados ya de serie porque la vida te los trae. Entonces dices, pues bueno, antes que amargarme más, le voy a echar un poquito de sonrisa porque es mucho más liviano, aligera mucho.
y le añado la risa siempre que puedo, que no siempre es fácil cuando estás en una situación crítica, mala, complicada, por mucho que le pongas humor, a veces la risa es como cantar, ¿no? Yo tengo para mí cuando estoy en una situación complicada y no canto o en mi vida diaria no pongo música, digo, algo está pasando, ¿no? Dicen que el que canta su mal espanta, pero por algo será. Entonces yo creo que ayuda muchísimo y que es necesario. Muy bien, Roberto. Yo estoy de acuerdo del todo con ella y no tengo más... No, hombre, el humor, todo el mundo tiene... Bueno, ¿qué entendemos por humor, no? Cada uno... Hay gente que le hace gracia unas cosas y otra exactamente la misma cosa, maldita la gracia que le hace, ¿no? Yo en esto del humor caí porque, bueno, mi madre siempre ha dicho, dijo, tú eres idiota. Y tiene razón. Entonces, pues de esas idioteces empiezas, tal. Yo no tengo, habéis escuchado mi currículum pírrico en comparación con estos artistas de aquí, pero bueno, sí me gusta hacer siempre el idiota, sacar siempre un poco la punta a las cosas. Pero la perspectiva, vista desde un punto de vista humorístico, para cada cual el que sea, es que es esencial, porque si no, hasta ese señor o esa señora que va ahí, o que tiene muchos problemas en su vida, pues también hay cosas que le hacen gracia, las que sean. Y bueno, en ese momento la vida te cambia. Incluso en los temas más serios, enfermedades muy fastidiadas, el caso de Sergio, que va a tener trillizos, ¿no? Trillizos, bueno, todas estas historias. El humor está siempre presente, incluso a lo largo de la historia. Bueno, siguiente, porque siguiente. Luego vamos con a lo largo de la historia. Sí, Mauro, ¿a ti el humor te ha cambiado la vida? A mí no me ha cambiado la vida porque no recuerdo una vida sin humor, Sin humor. jamás, ¿no? O sea, de acuerdo con lo que dicen los dos y sobre todo con lo de que también desde pequeñito siempre he hecho el chorra. Entonces, yo recuerdo, las cosas que más recuerdo del cole es pues haber hecho alguna gamberrada. Yo qué sé, cuando el profesor de inglés se comía los caramelos que el profesor anterior nos había quitado y nos dejaba en la mesa. ¿A qué cole ibas? Esto fue en Marias. Todavía no, Va, me cuadra. todavía no me habían echado. Y, Bien, empezamos bien. Y entonces lo primero que se nos ocurrió a la pandilla es vamos a ponerle un caramelo de broma. Y la siguiente vez vino, lo vomitó en la papelera mientras decía hijos de puta quién ha sido. ¿En Marias? En Marias, y fue una de nuestros primeros shows de todo, o sea, una risa, como decía Sergio, o sea, un público espectacular. Todos, cuando vomitó es cuando más nos reímos. ¿Cuántos años tardaron en echarte? 2 o 3. O sea, quiero decir que de aquí la cosa fue subiendo. Se empezó con el camarero y vomitó Bueno, y con el ya nos caramelo. meteríamos en un tema muy específico que es el humor haciendo maldades y cuándo puede admitirse y cuándo no, ¿no? Cuándo resulta gracioso y cuándo no. Vale. Iñaki, ¿el A mí humor no. en tu vida? A mí no me ha cambiado el humor. La vida, a mí, con Susana, me la ha aliviado. La vida te la cambian las putadas y los dramas. Pero es verdad que el sentido del humor y el reírte de ti mismo alivia un montón esa drama y pasas a vivir un poquito de la comedia. A mí una monja, siendo muy pequeñito, yo también, la Virgen Niña, ¿no? Luego me tocó cobrar y también me echaron, mira. Me dijo un día, sé siempre el payasito de todos. Una monja. Pero me lo tomé en serio, tía. Sé siempre el payasito O de sea, todos. que la monja lo decía de forma La monja irónica. me lo dijo en unos campamentos, de sea, verdad, pero en ¿con qué tono? Pinarillos. Sí, venga, me sí. sentó al lado, a cada uno nos decía una frase y me ¿Pero dijo... te acariciaba la cabeza o No algo? me llegó a tocar, pero sé siempre el payasito de todos. Y es verdad que lo he mantenido y no me ha ido mal. Y luego con el tiempo pues descubres que la máscara más pequeña, porque lo sabemos bien, es la nariz de payaso y que a veces no necesitas ponértela. A veces esa máscara, y si quieres también lo podemos profundizar luego, nos hace más daño que alivio. Pero siendo payaso no me ha ido mal. Vale. Yo me quedo con la frase de sé siempre el payasito de todos. Y de todas y de todas. Se lo voy a decir y se lo voy a decir a alguien hoy. Yo me he quedado con la imagen de la monja en los campamentos. La monja, tenemos ya varias imágenes, Mauro. O sea, aquí hay, Bueno, y los hay varias varias. imágenes. Entonces, yo se me ocurre, por lo que estáis contando, que el humor te dota de cierto poder, ¿no? El humor te da poder. Si una monja te dice "Sé el payasito", es porque con esto vas a triunfar. Que la No, monja o sea, tiene mucho poder. Igual se lo decía a todos. No es tan, sí, para mí la frase es
El poder del humor es que denota un alto contenido de inteligencia en la persona que lo Vale, practica. vale. Y si por poder entiendo inteligencia, por supuesto, eres la persona más poderosa del planeta. Porque quien tiene y quien maneja el sentido del humor es realmente inteligente, para mí, ¿eh? Y entonces yo creo que si tú vives de esa inteligencia y lo haces bien, con esas líneas que te marcaba al principio de el respeto, la frivolidad y el sentido del humor, de parar a tiempo los límites, pues puedes ser una persona muy poderosa, sí, señor. Sí, de qué se ríe un país también, ¿no? O sea, yo estoy recordando, por ejemplo, pues hace muchos años el tipo este, ¿cómo es? Arévalo, ¿no? Con aquella cinta de chistes, los mariquitas, no sé qué, no sé cuántos, tal. Joder, pues esto ahora no sé, ¿no? Se lo El pones humor también- a chavalería de 20 años y flipan. Y flipan también. Que- Pero flipan para bien o para mal. ¿O? Para mal. Para mal. Pues por eso, joder, pues eso es que hemos avanzado Yo creo que socialmente, hemos ¿no? avanzado. Pero las cintas de Bueno, Arévalo ahora O sea, se que llaman... dicen, pero ¿dónde está? Sí, que era mariquita, ¿y qué? ¿Dónde O sea, está la ¿dónde gracia? está la Pero, a ver, gracia? Pero eso es porque el humor va cambiando. Es que al las final cintas, el humor no las deja de cintas ser de un Arévalo reflejo. ahora se llaman TikTok, ¿eh? No nos vamos locas. Pero sí, pero Sí, hace- sí. También es verdad que hay TikToks arevalistas. ¿sí? Arevalistas total Sí, y que se sí. ríen de los mariquitas igual que Arévalo, solo que en otros tiempos. Pero Pero los tiempos han cambiado y lo que hacía gracia en aquel tiempo, porque era algo como más distante, o sea, más, ¿no? En aquella época hacía gracia eso, ¿no? Que, ahora te es ríes. El contexto, lo que digo, ¿no? O Y sea, entonces yo, yendo a lo que tú comentabas, Iñaki, que me parece muy interesante, que al final el humor es algo que sale de la inteligencia tal cual, o sea, claramente. Ahora se plantean muchos conflictos con esto. Es verdad que llevamos viviendo en toda esta segunda mitad del siglo que vivimos crisis continuas, lo que decías antes también, estamos ya en una crisis continua, ya no es que pase una, haya unos años, vuelva a otra, ¿no? Quiero decir, venimos desde aquella crisis económica que vivimos, nos hemos vivido una pandemia, estamos ahora en una guerra, la crisis va unida con el humor, ¿no? Es un poco indivisible, pero también es verdad que genera a la vez muchas inquietudes y mucha gente que se molesta con esto. ¿Hasta dónde está permitido el humor en tiempos de crisis? ¿Es necesario? ¿Hasta dónde? ¿Cómo? ¿Quién? Bueno, yo creo que hay que ser muy valiente también para reírse de las situaciones que vienen dadas y para reírse de uno mismo. Hoy en día, esta reflexión me parece interesante, Gemma, porque yo hoy en día ha habido veces que he dicho, si ahora mismo, en la situación en la que estamos, nos riéramos de las cosas de las que nos reíamos en el programa Vaya Semanita. O sea, yo me recuerdo vestida de tarra cantando Amo a Laura en vez de Amo Navarra, y esto lo hacemos ahora mismo, de verdad, yo creo que estamos, o sea, que yo por lo menos siento una especie de censura. No me siento tan libre a la hora de reírme, y esto es algo que me enfada un poco, ¿no? No sé si esta libertad viene dada desde nuestro punto de vista como humoristas, como cómicos, o si también desde esta tensión que puede haber entre las altas esferas que no arriesgan, ¿no? Y no nos dejan hacer más de lo que en teoría necesitamos, porque es muy necesario. Entonces, yo creo que falta riesgo, que falta valentía por parte de todos, tanto espectador, actor, productor y sobre todo, pues bueno. pero lo que... perdón. Sí. No, También lo que ha sucedido en los últimos años es lo de la globalización. También. Es decir, antes había sectores concretos en los que se podían hacer distintos tipos de chistes que llegaban solo a ese sector. Pero ahora alguien nos extrae un chiste del temeo que en nuestro círculo de bares es admitido, nos lo pone en una red social, nos asocian con algún partido político y de ya repente nos está. han hundido y estamos todos en la Audiencia Nacional. Porque hoy existe eso de que se pueden extraer y sacar de contextos los chistes y mostrarlos para otro lado. Pero respecto a cuándo se pueden hacer chistes, se puede hacer en cualquier momento. Hubo gente que hizo estudios de los chistes en los campos de exterminio nazis y los judíos estaban haciendo chistes, bueno, y todos los que estaban internados en los campos. Lo que pasa es que esos chistes funcionaban como terapia dentro del campo, pero lógicamente si esos chistes los extraes y los cuentas en mainstream, pues no tienen mucha gracia, ¿no? Ahora se han recopilado, pero más como
interés histórico que no porque, fíjate qué gracia lo que contaba aquí que le iban a exterminar, ¿no? Tú lo has dicho, ¿no? O sea, yo vuelvo a lo del contexto. Lo único que me he preparado es lo del contexto. La palabra contexto, entonces voy a volver al contexto. No, pero tiene que ver, ¿no? La época, la Pero historia... viste mucho, ¿eh? Viste mucho. ¿Cómo? Que viste mucho decir contexto. El contexto. Queda Viste muy mucho, bien. Es que queda meter una muy X bonito. así, ¿no? Expandir, contexto. extraordinario... Antananarivo puedes meter, que es una palabra bonita ¿Cuál? también. Antananarivo. Que no Una sabe, palabra- ni ella Antananarivo. misma sabe lo que Pero significa. es una capital de... Es una capital. Sí, ¿no? Bueno, total. Y el tema, pues eso, de lo que nos reímos o no nos reímos. Hoy mismo se ha producido, estaba en la redacción y me digo, ¡hostias! Perdón. Pero Perdón que hay streaming, que ese es otro problema. es en streaming, estamos, ¿no? No, no lo sé, pero... No estamos en streaming. Pero a muchos cómicos les pasa que están sobrándose y de repente dicen, es en streaming, y bajan el tono. Luego hablamos de eso, Mauro, porque es interesante. o Además, sea, streaming no lleva X, joder. Bueno, un atentado, un chaval ha entrado en Estados Unidos. Ha entrado en una escuela y se ha cargado a 19 chavales, tal, o sea, hostias. Hostia. Pues ahora mismo esto no vas a hacer un chiste de eso. Para mí, lo mismo que decías tú, o sea, lo de teorizar sobre el humor, que a mí siempre me ha parecido, pero es interesante, ¿no? Tú apuntabas antes lo de crear tensión y luego el giro final, ¿no? Para que ahí se produzca ese humor. Para mí hay dos elementos también importantes, que es la distancia. Bueno, la distancia dividida en dos. La geográfica, porque eso pasa en Estados Unidos, vale, ha pasado ahora tal, hostias. Pero bueno, se puede hacer más chiste aquí igual que allí. Y luego la distancia en el tiempo. Ha pasado ya un tiempo, pues a partir de ahí pues sí se puede hacer. En un tema pues tan dramático como eso, ¿no? Entonces, Pero- Sí, tienes un ejemplo clarísimo cuando el coronavirus, igual ya no lo recordamos. Yo lo recordé porque puse un tuit para marcarlo, que estábamos haciendo chistes del coronavirus mientras estaban en la distancia de China. eso es. Cuando ¿ves? llegaron y yo dije, Claro. necesitamos además lo tuiteo porque digo, esto va a ser así, necesitamos un algoritmo que introduzca tiempo, distancia y número de muertos para podernos reír o no, porque los chistes que se hacían sobre el coronavirus hasta que vino aquí estaban aceptados hasta en redes sociales y luego de repente ya, Y eso ya tiene empezaron que a ver. ser no aceptados y Claro. poco a poco, cuando ya se distanció en el tiempo y había menos muertos, aquí volvimos a hacer chistes del coronavirus. Pero yo creo que en el coronavirus había el componente de incredulidad, o sea, Claro. no solo de distancia, sino de algo nuevo que no habíamos. Había que conocerlo para poder coger esa distancia y reírte. Es muy difícil hoy en día coger distancia porque las cosas se suceden. Hoy a la mañana ha pasado lo de Texas, pero esto es verdad que es una tragedia, pero se repite mucho. Sí, Quiero pero decir, lo del seguramente coronavirus hoy también habrá es una un montón tragedia, de gente... pero en China es que estos chinos seguro que está, es que Pero dijimos no esto. vives, no lo vives, no sabes la dimensión Claro, real. cuando llega aquí te das cuenta. O sea, pero con lo que hoy ha pasado, quiero decir, seguramente estarán saliendo ya un montón de chistes, un montón de memes, porque esto es algo que se repite, ¿no? Como constante. Y Entonces, también la repetición hace que tenga menos intensidad. que tenga menos intensidad y que te puedas. Y siempre y cuando yo creo que la delgada línea está en las víctimas. O sea, una víctima se puede reír de sí misma, tú no te puedes reír de una víctima, pero en estas situaciones sí que te puedes reír de la situación política ¿no? que envuelve todo eso. Me dice ayer mi amigo hetero, cariño, es que en todas las pandemias del mundo siempre hay un mono y un maricón en medio. Yo no sé cómo lo montáis. ¿Vale? ¿Vale? Y me encantó. Y lo cojo y lo hago mío. Claro, no soy mono, pero muy maricón. Pero Y no eres tengo- muy mono, pero y eres no- muy y mono. no- Mono. Y no Eres muy tengo mono. viruela todavía, pero lo voy a utilizar. ¿Qué quiero decir con esto? Pues precisamente esa distancia, cuando la haces en primera persona y la dices y la usas con sentido del humor, con inteligencia en primera persona, probablemente haga gracia. A tu pregunta sobre la crisis y el humor, es que creo que la libertad no hace ni puta gracia. Es que no es graciosa, es que es la opresión y la falta de libertad la que te hace por tus huevos salir adelante. Y la mejor manera para aliviarte, y vuelvo a lo de Susana del principio, es el sentido del humor. Y cuantas más libertades consigamos en este país, por favor, que vuelvan y que vengan, menos sentido del humor tendremos. Esta es una teoría mía. Pero creo que cuando nos putean, para salir necesitamos sonreír y luego reír. Porque esa diferencia con el que no es tan o es más libre que yo, me hace y me distancia y entonces lo utilizo y me descojono. Claro, cuanto más cerca lo veo, más putada me hace y menos risas provoco. Y ahí es donde yo me muevo. Creo que es súper necesario que en tiempos de crisis, y es que solo en la crisis hacemos humor,
pero porque nunca hemos dejado de estar en crisis Claro. y siempre habrá alguna. Es que siempre habrá alguna. Tú hoy tienes la paternidad, yo la viruela, y el otro tendrá su propia crisis. Y de una saltamos a otra. Y jamás el ser humano se distanciará de la crisis, así que jamás se distanciará del humor. Has dicho una cosa que la lanzo aquí, Sí. ahora mismo, ¿eh? A ver qué opináis. La libertad mata el sentido del humor. ¿Estáis de acuerdo con eso? No. No. Pero- es También que- estamos tratando todos temas que es que las grandes palabras como Dios, el arte, Sí. la belleza o el humor no suelen tener definiciones concretas aceptadas por la mayoría porque significan muchas cosas distintas. Claro. Entonces llamamos el humor a muchas cosas distintas. En esa frase que acabas de decir tú, depende lo que consideres humor, ¿no? Y yo suelo dividir, cuando hablamos de humor, de el discurso humorístico, es decir, aquello que hacemos con la finalidad de hacer reír, de otros tipos de humor. El que controlo más es el discurso humorístico. El discurso humorístico, mi teoría, resumiéndola mucho, es que un discurso humorístico, un chiste, siempre es un rompecabezas. Es decir, mandas una un mensaje en el que falta una información, que la completa el que recibe el chiste, y en el acto de completar eso y entenderlo, eso se llama entender el chiste, cuando lo completas, la satisfacción por haber completado el mensaje hace que te surja la risa o la sonrisa. Entonces, ese mecanismo existe siempre para hacer los chistes. Lo que pasa es que le puedes añadir ingredientes de actualidad, pertenencia al grupo, otro tipo de ingredientes que hacen que tenga más o menos gracia. Pero el mecanismo no muere nunca. Si no tiene ningún añadido, se suele llamar que es un chiste blanco. Y hay gente que les hace menos gracia, pero a los niños les flipa. O sea, el mecanismo siempre es el mismo. Falta una información y hay que completarla. Lo que pasa es que todos los añadidos que hay alrededor pues hacen que sea el más necesario en lo que estamos hablando ahora en algunas ocasiones, como terapia, como bla, bla, bla. Más. ¿Le puedo preguntar una cosa que me ha encantado lo que ha dicho? Sí. ¿Cuándo un chiste es malo? Un chiste es malo cuando es muy fácil de completarlo. O sea, el problema que te plantea es tan fácil que lo solucionas al instante y entonces no te parece que es un chiste, te parece que es muy malo porque todo el mundo lo entiende. Cuando un chiste lo entiende el 90% de la población, es un chiste malo. Si lo entiende todo el mundo, no es un chiste, es un comentario. Porque un chiste siempre tiene que tener una dificultad para ser entendido. Y por eso, cuando oímos por segunda vez un chiste, no nos hace gracia, porque ya lo solucionamos. Es como si te dan un problema de matemáticas que ya lo solucionaste el día anterior. Ya te ha podido resultar interesante la primera vez, la segunda no. Por eso algunas, lo que decíamos antes, ¿no? Que este discurso tan bien elaborado de Mauro, hay cosas que le hacen gracia a un señor y otro no. Pues yo ayer, por ejemplo, o a señora, me da igual, yo ayer, por ejemplo, hice un pequeño sketch en el que, no sé si conocéis, un señor que se ha empadronado en Sotosalvos, pues cogía, joder, pues sea? iba a una... Como el cochinillo. Se ha empadronado Sí, en Sotosalvos. Sotosalvos está en Segovia, por si no. Que creo que ni él lo sabe. Pero bueno, el caso es que, bueno, pues va a ir, es que es básicamente rápido lo digo, pues iban ahí a preguntar, bueno, ¿usted conoce a este señor tal? Y aparece por allí, sí, hombre, paisanos y tal. Le preguntan, ¿en qué calle vives? Pues ahí, no sé qué tal. Y el tío ya se quiere meter tanto pues coge una botella de anís, empieza a rascar, se inventa una canción del folclore tal, llama a Olona tal. Pues vosotros creéis que a simpatizantes o votantes del PP, habrá algunos que, bueno, sí, pero algunos, maldita la gracia que le va a hacer. Eso de, vaya puta mierda que has hecho. Lo dirán así, tranquilamente. Es decir, eso le hará gracia a determinada gente y otra, ¿no? En principio sí, pero también te puedes reír de algunos que no sean, que no vaya con tus Sí. con tu ideología, ¿no? Y también has dicho una cosa así, lo de que a unos le harán gracia, a unos no. Por eso también lo del chiste malo varía la consideración, porque Claro. a aquel que le resulta muy fácil le parece un chiste malo, pero puede haber uno que a nosotros nos parezca malo Claro. y al de al lado, como le ha costado cogerlo, le parezca buenísimo. Sí. También yo considero, dentro de esta teoría, lo que para mí es no tener sentido del humor,
que sí que solucionas un chiste, pero no te viene esa sensación de risa. Que yo he conocido a mucha gente que dice, sí, al final, pues es que el mono estaba encima del tejado. ¿Y qué? ¿Y qué? Pues bueno, pues si no te ha hecho gracia, lo siento. Pero A mí me no gusta, es el tema. aprovechando que está, bueno, gente aquí del humor, a mí me hace gracia también, porque es que son elementos, ¿no?, que utilizáis los humoristas, los que trabajáis en ellos, que son además de humoristas, actores, actrices, tal. Me gusta un elemento que yo además, no sé en qué programa lo leí, pero le llamaban la prerrisa, que es como, joder, por si acaso me ha pasado, joder, y ya como que vas predisponiendo al público, tal, y, joder, no es mal truco ese, ¿eh? La prerrisa. También es que me gusta. hay risas Sí. que van al margen del chiste en sí, que es precisamente se nota en aquellos humoristas que queremos ver otra vez. Como el Faemino y Cansado usaban poco la resolución del chiste, sí que los puedes ver varias veces, Claro. porque está la gracia está en otro lado, está en la vis cómica. El absurdo también, Yo ¿no? creo que la vis cómica, por ejemplo, se asocia en el humor gráfico, es el estilo. Que hay veces que un estilo no te gusta y aunque el chiste es bueno no te hace gracia. Y en cambio hay otro que te gusta más. Y pasa lo mismo con los cómicos, que la manera de contarlo te resulta más graciosa que el mismo chiste contado por otro. Yo Y solo a veces- un pequeño apunte nada más. Sí. Como estamos aquí de diferentes Sí. medios, es verdad que yo que trabajo en radio, es más complicado, ¿no? Porque los que tenéis la imagen, pues claro, en radio tienes que las inflexiones de voz, o hacer personajes, pero bueno. Y luego en los medios pasa, ¿no? Los que nos dedicamos a esto, tú cuando, o sea, el chiste te da un termómetro muy claro del interlocutor que tienes enfrente. O sea, yo voy a hacer monólogos, tengo diferentes niveles de chistes y sé, o sea, el público más o menos como es en general, por cómo se ríen. O sea, es un medidor. Es verdad que en la radio ese feedback no lo tienes de inmediato, es más complicado. Igual que en el tema gráfico, ¿no? O sea, me imagino que eso luego llega a través de las redes y Yo todas tengo estas compañeros cosas. que pues les pago al mes una cantidad, se ponen No, pero las redes sí que nos han dado un baremo, Sí. porque a veces yo pruebo, de hecho a veces todas las chorradas que se me ocurren las pongo en Twitter, pero de repente digo, joder, esta chorrada está bien, puedo cobrar por ella, lo borro. Y me hago un chiste y lo mando al jueves. Es que yo creo que ahora es eso, las redes son el nuevo público, pero tiene ahí una cosa también un poco como inquietante, ¿no? Y luego incluso tú ves tu público, que yo de Twitter a Facebook veo distintos públicos. Es como cuando vais vosotros a distintos Sí, tipos de salas y dices, ay, este es demasiado denso para Facebook. Y ya, lo voy a poner un poco más explicadito. O sea, Hombre, es que, claro, pues... Yo sí. quería añadir una cosa al hilo del argumento que hablabais sobre los chistes y tal. Yo creo que hay veces que ya no nos reímos tanto igual del chiste o no somos, pero sí de la situación, ¿no? De lo que está ocurriendo. Es decir, esto de que nos reímos de las desgracias ajenas, yo creo que es cierto. Cuando alguien está en la mierda es cuando más funciona el asunto, ¿no? Yo hice un curso de clown y me acuerdo que nos decía el maestro, ahora sé, estás en la mierda, tal, ¿no? Y estabas ahí pasándolo fatal, que no se reía ni Dios y decía, eso es lo bonito. Te quedabas pero es que es verdad, cuando realmente estás en el meollo, ahí está pasando algo que es cojonudo, que Bueno, es pero verdad. hay- Hay que saber... Hay Sí. un baremo, me acuerdo de un historietista underground americano que hablaba también del humor y hablaba de esto exactamente que estás diciendo tú, pero decía, gracioso. Y se veía un tío que se caía y decía, ay, qué daño. Y decía, menos gracioso. Y decía uno, tengo cáncer. Bueno, es que hay humor negro también, humor sarcástico, humor tal, ¿no? Hay diferentes tipos de humor también, ¿no? Parodia, Pero Pero yo, volviendo a algo que has dicho, Mauro, que me parece, o sea, interesante, como has descrito, ¿no? La estructura de un chiste tiene sentido cuando lo completa el que está enfrente, y ahí es donde no surge la magia. ¿Qué pasa cuando el que está enfrente lo completa y no le mola? Que es algo que estamos viviendo todos los santos días. ¿Qué está pasando? Que ahora de repente hay una judicialización del humor muy clara y muy evidente, y vosotros en el humor gráfico lo habéis Primero, vivido. no tiene sentido el humor y luego hice una historieta de Ángel se fija que proponía un baremo que se llamaba el baremo Pique, que era un acrónimo que ahora no me acuerdo, posibilidad de bla, bla, bla. Y venía desde no me hace gracia, o sea, venía desde 0,5 a 10, ¿no? Y empezaba no me hace gracia, esto no es humor, se han pasado y acababa en
querella. ¿Qué pasa con todo este tema ahora? Yo creo que cuando pasa esto es que tú no has hecho un mal chiste, la otra persona no es que haya sentido, creo yo, se ha sentido ofendida por algo que le has herido, sino que te has equivocado de sala. Es que eso, volvemos Sí, a pero lo si del acabas en contexto un de juez, antes. Ya. quiero decir, Pues tú esa puedes sala, tener un esa público... es la última sala. Claro, tú Es puedes la tener... sala que no hay que visitar. Puedes tener, Y de esa no sales. puedes tener un público con el que fracases y has fracasado y que te digan gilipollas y ya está, y te vas a tu casa. Pero si ahora llevamos un tiempo donde nos estamos encontrando y cada vez más con que las cosas se resuelven en un sitio concreto que es delante de un señor juez que te condena. Es terrible. Sí, pero es debido a lo del contexto que decíamos, porque si os fijáis, la inmensa mayoría de las judicializaciones de los chistes son porque alguien de otra sala ha escuchado lo que había en la otra. Porque es alguien que dice, ha rebuscado en un cómic, ha escuchado una grabación de un club nocturno, son cosas que saltan de un lado a otro. Pero porque equivocarte la de- gente cabreada siempre existió, la gente ofendida. Lo que pasa es que no tenían acceso a material que no les correspondía a ellos. Pero ha cambiado, quiero decir, claro, eso cambia en el panorama que tú ofender te has podido ofender toda la vida. Pero ahora tienes argumentos suficientes También. para que esto se condene. Y esto tiene mucho que ver, creo yo, con la aparición de la posverdad. Este panorama, o sea, que nos encontramos ahora y donde tú a partir de un sentimiento puedes juzgar, ¿no?, algo que sale desde la inteligencia, como hemos estado diciendo todo el rato. O sea, estamos hablando que el humor tiene sentido desde la cabeza y tiene sentido desde la inteligencia. Y haya cada uno con un... Y de repente interviene el sentimiento y da lugar a que eso acabe en una cárcel o pagando un tal o pagando cual. ¿Esto Sí, qué sí, bueno. está pasando con esto? Bueno, no sé, o sea, no sé. los cómicos, quiero decir, ¿qué tienen? ¿Cómo hay que comportar? ¿Qué hay que hacer? Porque lo que dices, hay streaming, buah, me voy a cortar. Ahora pido perdón, pero luego me... Hay casos extremos como lo de, por ejemplo, cuando a Crae le Por el Cristo, intentaron meter al trullo por el Cristo, era un corto que hacía cuántos años había hecho el tío. Muchos, sí, sí. Pero en el momento no pasaba, pero al salir de contexto y Eso llegar a otras Claro. mentes, de repente le cayó el... Bueno, con el humor, no sé, pero yo también observo eso que está la sensibilidad a flor de piel, ¿no? Con determinados temas. A mí, me leí un libro una vez una vez. Bueno, y no sé si me la acabé, pero me llamó la atención una parte del libro en el que, bueno, y además es algo que está, sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Que son especialmente sensibles con determinados temas. Ahora está como el asunto de la apropiación cultural. Y narraban en ese libro, joder, es que cada día tienen un menú en la universidad, bueno, pues hoy tenemos comida afrocubana, tal. Y se quejaron muchos alumnos porque eso era apropiación cultural, herían los sentimientos, tal. No acabaron en el juzgado, pero obligaron, o sea, y la mayoría de la gente, joder, sí, hicieron asambleas, todo esto lo narraba, y era un caso real. Joder. Bueno, pues tuvieron que quitar el menú. Ya cada uno, o sea, los afroamericanos sí que podían comer determinado tipo de comida. Lo del peinado también, o sea, un blanquito que te Se lleve... te pone un afro, sí. Claro, pues eso también era apropiación cultural. Va un poco en esa línea. Yo digo, joder, es que ahora, madre mía, depende de lo que toques, cómo lo digas, pues te pueden meter en un juzgado. Pero entonces esto no es un medidor de Joder, la como es una democracia. estacilla, ¿no? Sí. Sí, No me muevo. pero a ver, yo igual tiro una piedra sobre nuestra Esto propio no es, o sea, quiero decir, tejado, he ¿eh? lanzado la pregunta, esto es un medidor A ver, Gemma, lo que pasa es que que desune, o sea, de la democracia que se están creando. A mí es que esto me inquieta mucho, ¿eh? O sea, yo lo pongo aquí en... no me siento sobre la menos mesa. demócrata porque no haga tanta gracia. Desde luego que no. No, no, Lo no que hablo pasa de la es que- gracia, ¿eh? Ah, Hablo del fin último ahora que está pasando mucho con el humor, es que o te callas o acabas pagando una multa que tienes que cerrar, como le pasó a la revista Mongolia, si no me equivoco, ¿no? Sí. Que 40.000 pavos, o sea, Bueno, al por- final no han cerrado porque consiguieron el dinero por crowdfunding. pero sí. pero bueno, que casi a punto, o sea, quiero decir que es una manera también de decir, mira, acabo contigo porque te pongo un multón, que como me estás molestando, o sea, ¿hasta Que dónde? el chiste era que Ortega Cano iba a pedo. Que Ortega Cano iba a pedo, Pero es cuando que Ortega iba- Cano es que iba había a ido pedo, estaba a pedo. demostrado, Y además, cuando él o sea. formaba parte de ser una figura pública, y de repente injurias, calumnias o no bueno, pero tal, entraron en una redacción en París y se cargaron a los que y pusieron se cargaron a... pero temas, o sea, quiero decir que es que ya, ¿dónde está esa delgada línea? Donde ya, pero desde los cómicos. En la responsabilidad. Y es tan responsable quien utiliza el humor como quien entra a verlo. Cuando alguien entra a un auditorio para escuchar un monólogo, sabe que sabe a lo que va. El problema es si el humorista se levanta en mitad de un avión y empieza a contar chistes.
Probablemente ese paraninfo no es el adecuado y habrá gente a la que le haga gracia, gente que no, gente que se sienta ofendida y a lo mejor te llevas una querella. Porque ¿a cuento de qué? Pero en un determinado grupo, en mi cuadrilla, depende de quién esté, puedo utilizar unos tipos de comentarios u otros. Y tengo que ser, si soy humorista o artista o utilizo el humor, responsable en cada momento. Y yo creo que muchas veces, y aquí es donde tiro un poco la piedra sobre nuestro propio tejado, en el momento en el que nos ponemos la nariz de payaso, eludimos toda responsabilidad. Lo mismo que un cirujano cuando te va a operar, te hace firmar y él no es responsable absolutamente de nada. Se le ocurre a alguien, en Estados Unidos sí, pero aquí no, querellarse contra el cirujano porque la operación ha ido mal. En Estados Unidos sí. En Estados Unidos sí, por eso que sí, porque ahí no lo firmas, ahí puedes ir contra él. Y si la panadera te vende un mal pan, con no volver a esa panadería es suficiente. No le exiges esa responsabilidad que se nos ha exigido muchas veces a los artistas, humoristas, presentadores o gente que en un debate o tertulia ha injuriado a la otra persona que estaba delante. Entonces, yo creo que tiene que haber responsabilidad por ambas partes. Ahora, también entiendo que no podemos ir con un papel de firme usted aquí, si se siente ofendido no me haga responsable. Es que yo creo que es lícito protestar por el mensaje que se lanza en un chiste, porque los chistes, o sea, el discurso humorístico es solo una forma de lanzar mensajes. Una forma que, como es inconcreta, porque imprecisa, porque la rellena el receptor, pues te puedes escaquear un poco, pero es otra forma de contar mensajes y se pueden contar mensajes muy jodidos con el humor, porque, como decía antes, el arte, el humor, tal, no es que, porque por mucho que nos gusten, no quiere decir que todo el humor sea decente. Y no sé ya qué. Pero no, pero Mauro, pues Pero, claro ¿dónde que está es el lícito. límite? Perdón. Eso, que, bueno, solo iba a decir esto, Claro. que dónde está el límite, no sé por qué siempre hablamos de los límites del humor y no Claro. decimos cuáles son los límites del ensayo. Pues, Claro. hombre, pues está muy claro. Mi lucha Dicen, no, porque se meten con los ensayistas. Hombre, pues mi lucha de Hitler igual un poco nos podíamos meter. Claro. Lo que pasa que hay eso, lo que decías tú, de la responsabilidad de cada uno de saber lo que quieres decir. Claro. Porque a mí cuando me sale un chiste, mira qué gracioso, pero dice algo con lo que yo no estoy de acuerdo ideológicamente, pues no lo uso. Yo no voy a tope a por lo que haga risa. A la vez estoy contando las cosas que ideológicamente estoy de acuerdo, ¿no? Sí, bueno, el cirujano es cierto que sí que firma un papel. Nosotros no podemos firmar un papel cuando tenemos una actuación diciendo, oye, perdonen ustedes si alguien se siente ofendido, ¿no? No tenemos esa opción, que igual no estaría mal, porque así un poco te liberas de responsabilidades. Yo creo que hay que tener también un poquito de sentido común con lo que estás contando, contar las cosas con muchísimo cariño, con muchísimo amor, que lo decía yo en la presentación. Y luego, bueno, que cada uno, si se siente más o menos perjudicado por lo que tú hayas contado, ya es trabajo de cada uno, ¿no queréis? Trabajo de, oye, tampoco podemos solucionar ni intentar que a cada uno le afecte de la manera que nosotros pretendemos. Los que hacemos humor lo hacemos con la intención de liberar tensiones, de aliviar un rato, de relajar, de que el humor sea un analgésico para estar mejor, ¿no? Y yo creo que hay reírnos. también lo que dice él. El humor también lanza ideas y pensamientos y tiene algo muy revolucionario y puede tenerlo. O Pero ahí sea, precisamente, entonces, yo lo que digo, perfecto. El humor puede ofender. Hay gente que se puede sentir ofendida. Tú tienes derecho a ofenderte. Y ha Claro. existido toda la vida, con todo en la vida. Leyendo un libro, viendo una película, Sí, sí. viendo un tal... Porque el humor está como en el punto de mira más que otras cosas, hasta los extremos un poco. Bueno, también hay cantantes. Hay y varias tal. razones. Una importante, Por la inteligencia del humor. Yo es que... una importante Y, es y por las debilidades también de cada uno. el humor creo, se ¿no? está utilizando desde que se dieron cuenta, tanto en publicidad, de hecho los anuncios de la tele, si os fijáis, solo hay dos tipos de anuncios. Cuando éramos pequeños había más, había por ejemplo, uno que no existe ya ahora, el de que te da informaciones científicas, o casi ha desaparecido. Ahora solo hay dos tipos de anuncio, el de Soy Guay, que te ponen una chica habla en francés, te dicen parfum, o cosas así, El de los perfumes o salta es- uno, vamos. eso Le es Soy Soy Guay, Moi. y todos los demás sé cuál tienen es. humor. Todos tienen humor en algún sitio. Sí, Y en la política también está pasando. ¿Por qué? Porque como allí va a ir yo. como el humor te permite, o sea, te exige que tú completes el mensaje, dos cosas. Por una parte,
lo completas como a ti te da la gana. Es decir, que igual cada uno creemos que eso que nos han dicho iba destinado a lo que nosotros pensamos que es la solución de ese chiste. Y segundo, como has participado tú, te parece necesario divulgarlo. Tú recibes algo inteligente que ha dicho un político con el que estás de acuerdo y muy raramente lo compartes. Pero recibes un chiste y lo compartes. Entonces llega a más sitios. Entonces, como el humor se viraliza más fácilmente, también hay interés en pararle los pies antes. Yo creo Y que puede tener algo- con el tema de la libertad de expresión, que era un poco lo que, o sea, dónde está el límite, lo del respeto que decía Iñaki, pero una de las preguntas que has hecho, la anterior además, es, claro, o sea, que tú ofendas a una persona y llega al extremo de mandarte a los tribunales, por eso, es que ahí está, y eso significa que una sociedad es más saludable o no. O sea, lo de CRAE fue una cosa delirante. Fue delirante. Lo de Ortega Cano, delirante, porque efectivamente, o sea, este tío, de hecho, fue a la cárcel porque se había cargado a alguien conduciendo con unos niveles de alcohol del copón. Y van y denuncian y consiguen esto. O sea, y eso significa, claro, ¿y qué mensaje recibe la sociedad cuando unos tribunales dicen, no, es que estos hay que cerrar la revista por hacer chistes de esta historia? Yo vuelvo a la libertad, ¿eh? Si tú, perdona, Gemma, solo esto. Si tú eres tan libre para decir lo que quieres, yo soy tan libre para levantarme y darte una hostia, Will Smith en los Oscars. Es así de sencillo. Pero no, Iñaki. Sí. no Tú tiene- eres no, libre no, para no decir lo tiene que que ver una quieras, cosa ahora yo con también otra, soy no. libre para ponerme en contra No, de ti. porque Yo no, creo que no, tenemos no, un arma muy eh, potente que es la verbal, que es la que debemos usar y ser consecuentes con Claro, nuestra arma. pero porque no estamos respetando desde el auditorio la libertad de expresión de un No, humorista. no, Iñaki, ya vuelvo a lo mismo. Una historia que sale de la cabeza no se puede juzgar desde el sentimiento. Te puede ofender y Por te puede eso- doler. eso le digo, Gemma. Y entonces no puedes, porque alguien haga humor y a ti te ofenda, llegar, creo yo, Estoy de al acuerdo, último extremo porque de no o levantarte y respetamos el pegarle una trabajo. hostia, o de repente que vaya a la cárcel. Porque no estamos respetando el trabajo de la persona, porque nos creemos con la absoluta libertad, hablo desde el punto de vista del público, para decir, por aquí no paso. Y o te pego una hostia, o te pongo una demanda, o me voy a un colectivo y nos vamos a la calle todos de manifestación. Es así. Lo que está claro, por lo que vamos concluyendo, es del poder innegable del humor. De hecho, también apuntábamos a que en política ahora se lleva mucho, ¿no? El poderoso. De hecho, hay como un montón de políticos que vienen del humor por toda Europa, en Italia, en Tony Cantó, quieres Ucrania, decir, ¿no? no, gente que viene. Aparte de que es verdad, de lo de completar el chiste, esto puede tener también que ver un poco con el político que hace chistes o que hace humor. El humor es un poco, muestra la vulnerabilidad del que lo hace, ¿no? ¿Pero qué Entonces, político hace humor? Por si un es que no- político Ahora están haciendo les todos. gusta a todos y Ahora meter están en sus haciendo- discursos no chistes. ¿es voluntario lo que hacen en el Congreso? veces o qué? sí, a veces no. Ah, sí. Sí, pero tú te ves sus discursos, o sea, yo que Qué ganas, ¿sabes? estuve cuando fue el Congreso, no sé cuándo, estaba yo en casa que me lo comí entero y había que ver los discursos, había un no sé qué, un chiste, un tal, un chiste. Y decías, ¿en serio? O sea, hay una manera ahora que se utiliza incluso para atacar a tu contrario. Y en algunos casos, o sea, porque tú dices, comunicas un mensaje preciso de lo que piensa tu partido y luego, para hacerlo comprender más, añades un chiste. Vale, porque el chiste llega más y tal, pero es que luego hay algunas intervenciones que son solo chistes. Sí. Son solo, cuanto más populismo más, o sea, Ayuso Pero ¿no hay crees que eso momentos... canta mogollón? Porque es una Pero- manera de Pero vencer da a tu igual, contrincante. Ayuso tiene discursos que mete 4 frases y son 4 estructuras humorísticas. Insultantes, pero son 4 estructuras sí. humorísticas, lo cual le permite una cosa, como deja el mensaje que lo completen las personas que lo han escuchado, ella nunca ha dicho nada. Pero te recuerdo que lo de cuando Lo dijo hemos imaginado todos, lo hemos completado todos. COVID-19, sí, la COVID-19 es porque se descubrió en 2019, No. eso no era intencionado. No, eso no era intencionado. Eso no era, o sea, Eso no era Cosecha propia. y fue la leche, o sea, le salió guión así sobre la marcha, ¿no? No Hay hemos, cosas no hemos hablado del humor involuntario, por cierto. El humor involuntario, que es ahora, vamos, también el que se convierte, ¿no? Rápidamente con las redes, el humor involuntario se convierte bueno, claro, sí. en trending topic, o sea que también es como una vía. Pero es verdad que el humor se utiliza y se utilizan discursos estructurados, pensados y escritos, y siempre para vencer al contrario. Sabéis que en el PSOE contrataron a un humorista, que conoceréis varios, para que preparara pues, distintas oportunidades humorísticas para aquellos
políticos un poco sosos que quisieran Ahora, el giro ahora. el invento del trifachito, por ejemplo, Ya. el término trifachito es de un cómico. Hombre, yo creo que es la manera de bajar la política a la mesa del cuñado. Al final es, si al político estrella lo hacemos como si fuera nuestro cuñado, pues como que estuviera en casa. Al final es, yo creo, una estrategia de integración en nuestro día a día del político tan lejano en el Congreso y tan cercano en un mitin y en la propia calle. Sí, ¿Cómo? pero eso no canta. Con el Pero humor. no es muy curioso que Canta cuando es utilicemos, exagerado. Claro. que utilicemos el humor como arma de poder y a la vez lo censuremos. Claro. O sea, quiero es decir, una paradoja y ahí humana, se está, Gemma. claro, pero ahí se Sí. establece una historia que a mí me parece mucho más seria y Es vuelvo a que apelar al tema de la democracia, Claro. que esto será en otro Como momento. arma de poder, los que tienen el poder. El que tiene Ellos- poder puede hacer ellos humor, pero usan, tú no, claro. porque me he dado cuenta del Ellos sí. propio poder del humor. Y esto directamente no interesa. Y apelo, para acabar con él, a mi sentimiento que me estás ofendiendo a mí, a mi familia, a mis antepasados en lo más profundo de mi corazón. Pero yo lo utilizo. O sea, es una cosa muy turbia, en cualquier caso. Pero el humor... Bueno, Sí, sí. no, respecto a esto mismo que dices tú, que uso el humor, pero luego me quejo, ya el límite es estos que ponen en su bio de Twitter o de sus redes sociales políticamente incorrecto, porque ahora políticamente incorrecto resulta que quiere decir que puedas hacer chistes de gays, de minorías, de mujeres, y sin embargo son los primeros que se quejan con cualquier chiste, son los que denuncian a CRAE. Y denuncia a CRAE un tío que pone políticamente correcto. Tú no eres políticamente incorrecto, tú eres un puto facha imbécil. Claro. No sé. Y ojo también, Es- ojo a los que ponen en su bio de Twitter, yo soy el primero que se ríe de mí mismo. Ojo, si dice eso, Es que no se ríe. No se ríe. Ojo, hay ten que cuidado. mirar. Y No, perdona, si te he yo, que soy el cortado, primero que- que me río de mí mismo. Ya, sí. Y aquí cambia... Y lo tengo comprobado. Cambia el humor en los medios de comunicación. Quiero decir, evidentemente, un cómico no es igual cuando está en su sala solo que cuando está en los medios de comunicación, ¿no? Claro. Y esto es por el panorama al que nos enfrentamos, que dices, Claro. es que mañana Gemma, pero me retiran el Claro, contrato y dejo de exacto. Pero trabajar. ellos saben perfectamente, y no he llevado el tema del humor, pero cuando 3 y 5 estamos en directo para el telediario y se ponen y dicen y lanzan el mensaje que concreto que quieren para que llegue a todo el mundo. Estamos fuera, bueno, pues Os que pasa- meten una Pero ahí chapa. también entra uno de los mecanismos del humor, que es la ruptura de protocolos, de decir algo inadecuado o algo que no se debería hacer en un momento. Por eso está la figura del aldeano, el borracho. Todas estas figuras siempre han funcionado. Y la del presentador que dice algo que no debería decir porque está el micro activo, a todos nos emociona porque es un mecanismo del humor que dices, mira lo que ha dicho, igual es una tontería, pero como lo ha dicho Se ha involuntariamente... colado, ¿no? Sí. ¿Os pasa ahora que no sabéis muy bien qué chiste tenéis que hacer, qué historia tenéis que contar? ¿Nos reímos en privado de cosas diferentes a las que nos reímos en público? Y es que hasta envío distintos chistes dependiendo la publicación para la que sea. Pero me sale un poco intuitivamente. O sea, porque yo normalmente publico semanalmente en El Jueves, un par de veces a la semana en El Salto. Y de repente digo, esto igual aquí me he pasado. Aquí se va a quejar Esto gente para el temeo. Claro. Aquí hablo de pis, no sé si es adecuado en un periódico de Chis, tienes que tirada poner chis. nacional para el temeo. Sí, pero es lo que decía Iñaki. Claro, me depende encanta el catálogo. o Sergio, ¿no? Depende Me de va qué saliendo. público tengas o qué, claro, pues puedes lanzar unas ideas u otras, ¿no? Sí, pero siempre es complicado, lo decía Sergio. O sea, por mucho que haga. El primer monólogo que haces sale mal, el segundo a veces también. Llevas 20 años en esto, haces un bolo, un monólogo y sales deprimida, porque esto pasa. O sea, es muy complicado a veces acertar, porque hacer humor, para mí, es lo más complicado que hay. O Es sea, que te lo- dicen ahora a ti, presenta a los Goya y puedes Joder. escribirte tú tu propio monólogo. No te agobiarías mogollón porque no sabes usar tus No, es que chistes. seguramente el discurso que yo emplearía sería censurado segurísimo. Segurísimo. Ya. Segurísimo. Y por eso en los Goya, que es un ejemplo típico de mainstream, se ve a la gente como floja, porque dices, si No, es o buena... de postureo, ¿no? ¿No creéis es que buen también hay humorista, mucho pero se le ha postureo, quedado ahí. que hay- Pero que hay mucha no hay- sonrisa forzada Sí, también. pero claro, claro. Pero están como contenidos. Claro, pero Sí. ¿no os acordáis de...? A mí me encantan los de La Hora Chanante, bueno, Joaquín Reyes, compañía, Sí. tal. Cuando salieron ahí,
Por Claro, ejemplo, porque no era el público adecuado. Que ellos hicieron, joder, si me encargan a mí esto, ¿qué voy a Claro, hacer? su Yo estilo, voy a ¿no? hacer Lo que- esto. claro. Vosotros ya sabíais aquí, no, y seguramente le Y aún dijeron, así no, no- pero a ver si podéis girar sí, un poco. claro, tal". les habían dicho un poco. Pero Yo, tampoco serían ellos, ¿no? Sería un poco raro para su público habitual decir, joder, pues... A tu pregunta, Gema, de qué nos pasa, yo soy menos gracioso, hago más gracia, pero la cago de una manera muchísimo más heavy. Esto es lo que yo he notado con el sentido del humor según voy haciéndome un poquito más mayor. Y es precisamente por eso, porque ahora cuando voy a preparar un chiste lo pienso dos veces y a veces digo, ¿y si quedo como más elocuente en vez de más gracioso? Que qué putada, porque pierdes el payaso para hacerte el maestro de Y la ceremonia. monja se lleva que lo una haces muy bien, decepción, ¿eh? no. La monja una decepción. Y La yo creo monja que- mal, yo creo haciéndole que- daño. Que pasa el tiempo y la verdadera lucha, por lo menos hablo en primera persona, es esa, es por favor que no la cague. Que no la cague entre los míos, que no la cague más adelante y a veces sí que noto que me silencio a mí mismo. Cuando mi mente va mucho más abierta que hace unos años. Y es un putadón. Vuelvo a Es lo un mismo. putadón, sí. Esto no es... no se está generando en torno al humor una falta de libertad tremenda. O sea, nosotros nos autocensuramos, la censura externa existe, el miedo... Claro. Pero ahí va lo que yo Pero- decía al principio, Gema, la valentía, que tenemos que ser valientes, insisto. ¿no? Pero En esto, y a un la poco- vez es como, cuidado, no podemos traspasar ciertas Sí, pero cosas. hay un elemento Claro. que lo ha apuntado antes Iñaki con lo de la nariz, bueno, también Sí. lo comentábamos aquí. Y yo, bueno, rápidamente, cuando hacíamos El Madrugador, un programa matutino, tal, que si te pagan como nos pagan nosotros, también lo harías. Pues seguro. entonces, seguro, Seguro. sí. Yo por dinero, Entonces, sí. la gente, joder, al principio, esto está... Y además, claro, estábamos Iván y yo. Iván era un poco más el polibueno, ¿no? Y Sí. yo era totalmente loco. La gente, joder, este tío, pero... Sabía, entonces, cuando ya la gente te conoce, y también es un poco con lo de la hora charlante, Joaquín y compañía, ya saben cómo eres, ya saben el papel, ¿no? Entonces, si te vienen a ver o estás en un público, ya se esperan determinadas cosas, que además, si no las haces, qué mal, ¿no? Quiere decir También- que te puedes escudar un poco en ese personaje. También hay otro para- fenómeno que, relacionado con esto de que hablábamos del contexto y de que aquello que no es adecuado en un determinado contexto hace más risa, que es que una pequeña barbaridad en un contexto mainstream hace más gracia. Es decir, yo a veces en la tertulia de humoristas de la SER yo hablo normal y me dicen, qué gracioso has estado. Digo, yo no quería ser gracioso, yo he hecho las cosas como las digo. Pero claro, si eso mismo lo digo con mis compañeros del Temeo, nadie le hace risa. Claro. Porque sobrarme lo más mínimo en la SER es más gracioso que en un bar. Porque en un bar tiene que ser más fuerte el nivel de ¿Quién sobrada da más? para que haga gracia. Joder, pues fijaos, Rick Gervais, por ejemplo, cuando presentó, ¿qué dos galas fueron? ¿No fueron? Los Globos de Oro, eso es que es... joder, pues ay, qué escándalo, tal. Me enfocaban ahí, hostia, pues, y lo presentó 2 años. Si Rick Gervais no lo hace así, joder, pues... Bueno, Ricky Gervais, ya sabes de qué Sí, va. en ese caso pasa lo contrario. Es Ricky Gervais. Gervais. Que dice, yo digo Gervais, pero bueno. Más bonito. pero en ese caso pasa lo contrario, porque como le esperas un nivel súper alto, de repente hace 3 chistes que están bien, pero dices, se ha cortado. No, ya, Tiene que, dio caña. tiene Sí, que sí. seguir siendo él, ¿no? Porque cuando ya unes un tipo de humor a una personalidad concreta. ¿Qué diferencias hay? Lo del madrugador es por madrugar, ¿eh? Sí, sí, Por te he el entendido nombre. por Pero eso, si era grabado, que nos anda, pagaban, di la verdad. que nos Ya daban, basta, les hablamos luego. nos daban bocadillo de jamón. ¿En serio? Nos ¿Ibérico? daban, y con eso nos pagaban. Ah, Tampoco crees tú que y más. encima madrugar. Ahí empezó nuestra relación de amor tan... Bueno, nuestra relación de humor, no voy a sacar aquí el tema, pero tú y yo nos conocimos en otro contexto. Igual, pues no me acuerdo. Nuestra Solo diré relación de humor. Bacardí, solo diré eso. Ay, ama, ya está, vamos, cerrando. Hombre, es La como siguiente para no pregunta, acordarse, es para no Bacardí. acordarse. Hicisteis Todos los- tenemos un pasado que Todos olvidar. tenemos un pasado. En Sí. los medios de comunicación, ya que ¿Erais los que también cantabais teníamos... Bacardi Ron? ¿Cómo? ¿Eh? Que si erais los que cantaban El Bacardi Ron. No, el mojo picón. No, yo, bueno, en fin. Luego te cuento quién era yo. Sí, pues, Hombre, ¿podéis contarlo? Nos lo podéis hacer. Estamos Sí, bueno, como en me el pongo a hacer, momento- no Pero tengo Mojo yo Picón era la la... salsa Me tradicional, falta la ¿eh? minifalda y la conga La y Mojo todo. se llama mojo picón. ¿Eso lo cantabais? ¿En qué, o sea, hay algún rasgo diferenciador a la hora de hacer humor en diferentes medios? Pues televisión, radio,
humor gráfico. Hombre, humor gráfico tenemos ventaja y he de contar que, bueno, que yo estoy hablando aquí pues porque al fin, para salir de mi cueva un rato, pero en el humor gráfico tenemos la ventaja primero, nos lo podemos pensar muchísimo, porque tú haces un chiste, lo enseñas a los amigos y dices, te has pasado o no, o es una chorrada o se entiende demasiado fácil. Lo corriges, luego lo lanzas y durante muchos años es que no sabían ni qué cara teníamos. Mientras que los que dais la cara es otra cosa. Tienes que tener la inmediatez, tienes que tener otro tipo de virtudes. Bueno, y tiene que haber siempre, debajo de eso, yo siempre reivindico unos buenos guionistas. O sea, eso es fundamental. Y en televisión sí que pasa que está la labor del guionista y tú eres un mero transportador de lo que ellos quieren contar, ¿no? Bueno, un mero no, porque yo he hecho el mismo guión y me lo hace uno y es gracioso, Bueno, me lo hace sí. otro y no tiene gracia. Pero tú haces tu material también, ¿no? Tú también haces, No, haces tus no. cosillas. No. Di Bueno, que sí. en televisión yo no he hecho... No, pero para monólogos y tal, eso sí, ¿no? No. Eso es diferente, pero claro, el medio es diferente. Lo que decía Gemma, en televisión tienes una estructura ya montada y es todo mucho más encorsetado para mí. Y en teatro, el teatro te da la libertad del momento, bueno, tú lo sabes muy bien, Gemma, de la inmediatez, de incluso la improvisación en algún momento con el público. Si el público está dispuesto, si el público te responde, hay una empatía, hay una conexión, que no siempre la hay. A veces sale todo perfecto y maravilloso, otras veces te sientes en la mierda, lo que decíamos antes, que hay un silencio absoluto. Tú lanzas el gag que tú crees que es la hostia ese gag, porque te ha funcionado en otros sitios muy bien, y de repente hay un silencio, dices, la estoy cagando. Usa la prerrisa. O sea, ¿qué la más? prerrisa. La prerrisa igual es muy bueno, sí. Igual. La alguno por lo prerrisa, o menos. algo muy interesante, nosotras siempre decimos, jo, a ver si viene fulanito o fulanita que tienen una risa descojonada y muy contagiosa, que yo tengo 2 amigos que me los quiero llevar siempre a los bolos, porque se ríen y al final lo que hacen es contagiar un poco. Y cuando empieza uno a reírse, es como que empieza a liberar esa tensión y el de al lado se va contagiando y eso favorece mucho el espectáculo. Entonces, igual deberíamos siempre contratar a estos 2. A la cla, ¿no? Que vayan ¿No? los que aplauden Sí, y los que ríen. Claro. Esa estructura que dices de la televisión es, por una parte, ayuda porque hace que siempre haya un nivel medio, porque tienes guionistas, gente que te prepara, tal, gente que te... Bueno, realización dirección y de tal, es que hay actores, muchos realización, factores, tal. claro. Pero luego también hay... Eso también encorseta gente, Claro. porque yo he visto a muchos que son muy graciosos en sus redes sociales, que lo han cogido para el intermedio o para programas de estos de humor, y son más sosos en televisión, posiblemente porque les han recortado o se han cortado ellos. Los han cortado. Sí. Pero ves algunas redes sociales que son gente hilarante que luego en tele son más sosos, ¿no? Es que, Mauro, con eso, porque me toca de primeras, a ver, hay que diferenciar el humor en la televisión de ficción, que sería Susana, donde el verdadero valor del sentido del humor lo puede tener un guionista y, por supuesto, ponerlo en forma Representarlo, y fondo con una buena actriz o un buen actor, ¿no? A la televisión que yo hago, por ejemplo, que es ese reporterismo de calle donde nosotros no tenemos guionista. Tú sales a la calle a entrevistar a las personas, Es que no a podrías. coger y pulsar, y donde la improvisación tiene muchísima mayor cabida. Yo os quiero recordar la pequeña trayectoria que hemos tenido todos, porque aquí todo esto empezó, que yo recuerde, con un Cruzamos el Mississippi, donde los reporteros, con una poco inteligente ahora en esa perspectiva y muy faltona industria, Claro. porque era solamente reírse de la persona. ¿Os acordáis de aquel claro. imitador a Sí. Rambo? Sí, Esto luego, Santi Urrialde, esto sí. luego la secuela se llamó Crónicas Marcianas y Cárdenas. Javier Cárdenas hacía exactamente lo mismo. Otra secuela de esta precuela que fue El Mississippi, yo creo que es Caiga quien caiga, y de ahí sé lo que hicisteis. En fin, ahí ya empieza, para mí, otro tipo de humor. Hablo de los reporteros, ¿eh? Y salir a la calle y tal. En esta estructura yo creo que se mezcla el político, el rey, la reina, una persona de relevancia con el de la calle, se pone el canuto exactamente a los dos, solo que a uno se le trata de usted y se le ponen las gafas, ¿os acordáis? Sí. Y al otro de la calle, barrio rico y barrio joven, ahora en el intermedio contáis Villa, ¿no? Ahora hay muchísimo más respeto, quizás haya menos margen de improvisación, pero creo, o al menos así lo hago yo, te ríes con ellos. Y no de ellos, que eso es importante. Ahora bien, lo que te decía al principio, ¿dónde está el límite? Porque siempre hay una edición detrás. Yo creo que el verdadero talismán que tenemos que tener las personas que nos dedicamos a esto
es hacerle partícipe a la persona que está delante con nosotros, al muñeco que llamamos en televisión o al invitado, de cuál es el fin que queremos con ello. La gente te dice, ¿esto para dónde es? Es para bocados. ¿Pero qué me vas a preguntar? ¿Y cómo voy a salir? No le puedes describir lo que vas a hacer. Pero tenemos que tener algo, tú y yo, que te acabas de parar conmigo delante de este micro, en lo que no nos vamos a pisar la manguera. Y no te voy a engañar. Y no te voy a contar lo que luego no te vas a ver, porque es que luego es una putada. Es que es tu imagen. Iñaki, Una pregunta, ¿te dejan revisar? O sea, la edición la... La edición la hago controlas? yo, en este caso. la haces Sí, tú sí, 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 directamente. sí. Yo edito mis propios vídeos. En este caso, he tenido otros ¿Y programas nadie te la en los que supervisa? no. Sí, sí. Luego y me te la cortan, supervisa, claro. y te cortan. Sí, Claro. pero intento bailar yo salsa Sí, el con la tono- señora. Ya ¿Me sabes explico? tú, Y ya sabes sabes que te van a tú. definido cortar, tú. claro, Sí, te van a sí, recortar. sí, porque si no me pueden cortar. Es eso que con los mismos brutos pueden hacerte quedar como un Cárdenas Claro. o pueden... Exacto. putearte. También es verdad que, bueno, pertenecemos al ente vasco de la información, es un lugar público donde, en fin, Ya. Más me pues la suena. monarquía no entra, Bueno, ni tampoco bueno, chistes sobre... bueno. Eso es otro decir- tema. ¿Qué En tipo? Teleberri ¿Qué este fin de tipo? semana ¿Sí? con el emérito... Sí, oye, el otro día me quedé flipada porque le dieron un minutaje increíble, Tremendo. ¿no? Oye, pero antes de que se me pase... Que En me ha género venido documental en ETV puede es entrar, que- pero le aseguro que en un... Iñaki, Lo decimos, pero- has apuntado una cosita que me parece interesante también. Al hilo que decías, lo de los poderosos, los políticos y tal, o si es que se preparan o no. ¿Os acordáis que efectivamente el caiga quien caiga comenzaron, Sí. joder, no, les ponían caras, pero se dieron cuenta de que les hacía caer muy simpático cuando las gafas, cuando no sé Claro. qué, Claro, bueno, bajaban entonces, al político se a casa. aprovecharon y eso ha pasado también. Yo recuerdo una época en el madrugador que, joder, todos oye, iban a las entrevistas del informativo, de tertulia informativo y tal, y luego se dejaban ver por ahí y tal, porque claro, nosotros luego les hacíamos la entrevista divertida y tal, y eso como que... Que es la que da les votos. hacía quedar bien. Esa es la que da Que votos. les hacía partícipe de Eso algo es. con Bueno, todo el se mundo. dieron y- tanto y- cuenta que ahora lo usan directamente. Lo usan que el que directamente. el político que quiere promocionarse pide ir al hormiguero. Porque Ahí está. la agresividad que tenga, que todos conocemos por sus mensajes, queda mitigada Qué, por majo, hacer el qué payaso. majo, parecía, y qué majo, Mira o qué qué gracioso, maja, ¿no? o habla Ya. de fútbol y El tal, es una humor persona les normal. humaniza. Qué campechano, ¿no? Parece menos fascista. El humor les humaniza y Eso, esto como eso. campaña, claro, pues es maravilloso que tú veas y por eso también de repente se les puede perdonar las barbaridades que pueden decir porque O se ¿no? puede, Sí, sí, se puede Se digerir odia, mejor. claro. Pero, Entonces es señores, también como que- una que- estrategia, lo cual que votamos demuestra a que el votamos a poder que nos del hace humor. claro, es que votamos a que nos hace gracia. Pero alguien Bueno. de verdad me hace creer a mí que O- antes de meter un papel en una urna se ha leído el programa electoral de ese partido político, sea el que sea. O Iñaki, no, votamos por risa. o si tiene buena pinta. Yo me acuerdo, no sé si os acordaréis, a Garay buena Coechea, mi abuela, ¡ay! Qué majo, Qué buena pinta, qué guapo, taca, qué buena percha. qué buena percha tiene. Como Sánchez tiene buena Y percha. sí, ¿os acordáis el cartel? Tú igual no habías nacido. Pero el cartel de Felipe González, que tiene un ojillo un poco bizcoché, el hombre. Pues les acaban mirando un poco como a... Bueno, ellos lo vendían como el futuro, tal, A la pero era luna. para no mirar directamente, porque ese ojito así un poco puñetero, pues igual le restaba votos. Pero fíjate qué diferencia Felipe Era González. era un guiño a la derecha. Ahí el humorista. Mañana, bueno, luego Que les recordarlos, Felipe González, durante toda su inmensa cadena de legislaturas, pocos chistes hacía. Empezó a hacer los chistes después. Sí, pero le jorobaba mucho que dijeran lo de los bonsáis. Le jodía cualquier chiste mogollón. Sí, pero Claro, mogollón. porque al final, ¿no? El chiste es que el chiste y el humor entran en política un poquito De rondón, tarde. Antes sí, eran claro. como seres súper serios que no les podías no pillar como en una renuncia humano, que eran de otra A ver, que se pilla, galaxia. que somos estadistas, y que cuidado. el humor Cuidado. pertenecía como a un reducto, ¿no? Y de repente se descubre el poder del humor para llegar a la gente y Bueno, dicen, pues vamos a esto de usarlo los y es más, lo vamos a censurar. Lo vamos a usar y lo vamos a vamos a censurar. censurar. El humor que no nos guste, fuera. Que esto de los que quieren, que querían salir en Caiga quien caiga o que se ponían para ahí para que les entrevistases, Sí. compañeros míos en distintos periódicos, había políticos mosqueados con ellos, gente que hace caricaturas como Gallego Rey o Peridis. Había políticos mosqueados no porque les sacaran mal, porque no les sacaran. Esos eran los que más se cabreaban porque decían, ¿por qué sacas a No un presidente aparezco, de ¿no? una comunidad, yo que soy el vicepresidente, no sé qué, no me sacas? Joder, tío, yo qué sé, pues porque no se me ocurren chistes. Os contigo. llamaba la gente pero de prensa y, demostraba oye, que ¿qué no eres pasa? nadie, que no eres nadie. Claro, Sí, claro, pero claro. les llamaba. Sí, gente no, de les prensa. llama, claro. Oye, a ver si tal... no. Oye, va a hacer esto. Aunque a te ver rías si- de él, di lo que sea, pero que salga.
Bueno, pues, ¿Nos reímos en privado de lo que linchamos en público? a veces sí. Sí. A veces, claro. ¿Linchar? ¿Cómo que linchamos en Bueno, público? qué O sea, Horrible. quiero decir, Linchar, pero con cariño, lo nos que decíamos. podemos ¿Quién reír. linchamos? No digo nosotros, o sea, quiero decir, la sociedad, estamos en este momento en el que hay una sociedad que ríe privadamente lo que Ah. luego públicamente lincha. Sin duda, sin Sin duda. duda, sí. ¿Y esto por qué? Por interés ideológico y político y por otros intereses, vamos, o económicos muchas veces. Bueno, luego también tiene que ver con, bueno, pues en tu casa con tu grupo de gente o, pues bueno, pues te hacen gracia, puedes permitirte determinadas licencias y de cara, ¿no? Pues tampoco... Sí, pero de cara a, si en tu casa estás haciendo unos chistes y luego le pones una denuncia al tío que estás contando su chiste, pues será esa locura. Pero es que estamos en esa locura, Mauro. O sea, Otra cosa es que claro, fuera no O quieras sea, reírte estamos de en algo una y que en tu locura. casa te Para rías. mí, claramente, No, sí. Claro. estamos en una locura donde la risa de repente es delatora de algo. Planteo. O sea, quiero decir, es una locura, no, pero porque, y que en esto tiene mucho que ver, o sea, eso, los medios de comunicación, todo lo que se está creando, todo esto que estamos comentando de repente, yo me planteo, hay gente que ríe en privado lo que luego critica en público. Sí, lo hemos dicho antes, ¿no? O sea, claro. Luego también hay Por risa conveniencia. nerviosa, que a veces, pues incluso en lo de la polémica de Will Smith decían, ella se rió. Hombre, a ver, ¿se rió del chiste o se rió que dices? Sí, un poco Hombre, es que por- la risa también es un mecanismo de Haces, defensa. sí, ¿no? claro, la risa puede es ser un un mecanismo de defensa. liberación, Pero de es una risa un distensionar. poco, También de empatía, que no te hace gracia mucho lo que ha dicho uno, pero haces para... Sí, sí, bueno, ya que estás ahí, ya lo has dicho. Que yo creo, por ejemplo, no he visto los remakes que han hecho, pero el No te rías que es peor, el programa este que consistía en hacer reír a alguien, yo siempre los veía porque digo, este no se está riendo del chiste, le está dando tal vergüenza la chorrada que le están haciendo delante, que se ríe me da mucha vergüenza, ay, por favor, voy a hacer como que me Es que río hay aunque gente que pierda. tampoco sabe reírse, hay quien se ríe hacia adentro también, ¿no? Es- O Esto piensa es que me mucho, están tiene Bueno, una de- sonrisa interna, pero tampoco lo expresa. Claro, de Esto- hecho el concurso iba un poco de eso, de que el que supiera aguantársela, Claro. el que se riera para adentro, ganaba, pero es que en realidad no hacía ninguna gracia. Pero Pasaba lo ¿sabéis- contrario, sabéis era que risa falsa. Hay algo Uniendo- muy uniendo terrible con con esto- eso para mí, o sea, quiero decir como participante, que es, hola, ven y haznos reír. Eso es lo peor Ya, que ya. se le puede Para- decir a para un mí cómico. es lo peor que te pueden O decir sea, cuando ven, yo tienes, me acuerdo ¿no? que hice Hombre. un taller hace muchos años, Sí. no me acuerdo, pues creo que fue de clown con César Saracho y el primer ejercicio es, sal y haznos reír. ¿Perdona? Hombre, eso Perdona, si eres ¿esto un qué rey, es? un A mí me parece una bufoncillo, putada. Pero, eso, ¿eh? puede serlo, pero en el propio momento y rodeado de bufones, haz reír. O sea, Buah, es es terrible, terrible. es terrible, eso es terrible. Bueno, Oye, bien, ¿sabéis, ¿qué no, al hago? hilo de la risa y tal, sabéis que, y esto es verídico y está comprobado científicamente, que cuando nos reímos se mueven 400 músculos de nuestro cuerpo? yo no tengo. Yo tampoco, los tengo No, no, atrofiados. en serio, o sea... No tengo esto es lo 400 propio, o sea, ni cuando a- te ríes y a carcajar 400, No tú tengo. tienes... Yo no en serio. tengo, tengo 2. Esto está comprobado, ¿vale? 400 músculos y el sistema inmunológico aumenta al loro. O sea, esto es así. Y dopamina a tope también. Porque tú Total, haces terapia, total. arte terapia y con la Claro, yo lo risoterapia. sé, y- Bueno, aunque todo puede esto. ser buena terapia para algo, pero por ejemplo, si tienes alguna jaqueca, reírte no es muy bueno, porque esos músculos te dan al cerebro. Pero eso, luego te- pero eso Pero es te porque tomas otra algo, cerveza y algo ya tu- está. algo tuyo está bloqueado y te estás riendo un poco hacia adentro. Entonces esto no puede ser bueno y se te pone un dolor de cabeza terrible. Oye, pues ahora van a estrenar, no sé en qué cadena ni nada, pero he visto alguna promo de gente del humor que Ese. tiene que hacer reír. Sí, pero no te rías que espero, era otra historia. LOL. Es como LOL, ¿no? LOL. Ya, esta bueno, a es- ver, yo voy a lo he hacer llamado el que se remake ría porque no me pierde. Pero esto es acordaba. entre ellos, esto no es Solo he visto agente el a resumen. público externo, esto es entre ellos que se juntan Ah, vale, y eso se es. tienen que hacer reír a ellos, que a mí es lo que me parece. Es que creía que era lo mismo, ¿no? Claro, Vale. no, será con esto los de se Pedro juntan un Reyes, montón de eso, no te lo cómicos sé, ¿no? De- y consiste en que un cómico tiene Bueno, que es, hacer... es televisión, es un show. ¿no? Sí, A quien claro, le claro. guste y tal. En fin. Entretener y punto. Pasa Hombre, palabra. Lo que pasa es que también es verdad que se nos espera siempre Sí. para dinamizar, a ver cuándo viene. Es que cuando llegas tú hay luz, es que todo brilla, todo brilla. Pero eso te Siempre presiona, tienes ¿no? el... No, pero Claro. ahí va. Siempre mira, tienes Pero el- eso ya te lo dijo la monjita, me- Iñaki. Al hilo de esto, Ya te lo espera. dijo. Claro, no, yo, pero- yo perdona. quiero añadir al hilo de esto, me parece muy interesante. Siempre esperan que llegue, porque llega el personaje, la careta, él, ¿no?
Hay veces que nos creamos personajes en nuestra vida y los llevamos, ¿no? Arrastramos ese tipo de personajes. ¡Ay, mira, el de la cuadrilla, mira, viene el graciosillo y tal! Y cuando de repente haces un trabajo terapéutico tal, y aprendes a relajar y quitarte un poco esa máscara, llegas un día y estás normal, tranquilo, estás... ¿Qué te Dicen, pasa? ¿qué te pasa? Estás raro. No, estoy yo. ¿Qué pasa? ¡Joder, qué borde! No. Pues ¿Cómo de qué borde? qué seria, ¿no? Pero esto es Claro, porque claro. nos hemos creado unos prototipos de personajes que arrastramos desde que éramos niños, porque bueno, nos han educado también así. Y a cada uno le toca como ser Sí, un rol, ¿no? ser ese rol. Entonces, hay veces que está bien cambiar, relajar y decir, no tengo por qué hacer de más, ¿no? No tengo por qué pensar que tengo que hacer reír. No, soy tal cual, como soy, te guste o no, me voy a relajar. Pero es cierto que luego, de cara a la galería... Hay mucho trabajo ahí, Susana. ¿Eh? Hay mucho trabajo ahí, en todo Hay lo que estás mucho diciendo. trabajo, claro, mucho trabajo. Hay pero mucho de silla contra silla. Pero esto se trabaja y luego tienes la posibilidad de repente de decir, ay, pues ahora sí que me apetece. Me voy a poner este chaleco. La verdad es que luchar con el O este, serio, claro. seria no molas. Es que serio Claro. no molas. No molas. Fuera. Pero Quiero no solo estoy para actuando, que... ¿no? Te quiero sí, solo para bufón. pero Y además hay un créeme, momento... Me es- acabas de pasar. es- Se muy espera, liberador. yo creo Es que muy del liberador. cómico y se espera siempre, ¿no?, que esté ahí con Al pie del cañón, así, ¿no? ¿no? Como para salir. Y creo que esto también es una falta de información a la gente, por eso viene este tipo de reflexiones. O sea, quiero decir, el cómico es producto de un trabajo muy exhaustivo, de un pensamiento muy crítico, de una estructura para que todo eso, ¿no?, se formalice. Entonces, a veces es verdad que hay una presión y a veces estás más entrenada y otras veces menos Claro. entrenada. Y Bueno, luego eso de la, todos los la gran días. tristeza del cómico, O ¿no? Que situaciones, porque voy a estar en el restaurante, hola, ¿me puedo hacer una foto contigo? Dime algo gracioso. esto es algo a lo que muchas veces, no, venga, dinos algo, y dices, Espera, pues es que no te tengo la sacará. gracia. A las horas que te levantas, te levantabas tú, pues, o sea, os veo salir a cómicos diariamente o en la radio Mauro, o en la tú- tele y yo tengo que hacer un chiste, pero yo estoy totalmente serio. Mauro, ¿a qué hora crees Oye, que y nos hay momentos levantábamos? muy- Pijama, agobiado. También, ¿A qué hora crees que nos levantábamos? Humor a en las serio, 5. que es el título A de las esta 4, luego a tertulia. las 7 y pico, que llamamos Ah, a bueno, nosotros, claro, estábamos ya, vamos. Claro, eran Y tres así. como esa. Bueno, Luego Iñaki estuvo también con nosotros. ¿Qué te una tomas? etapa, ¿Te ¿verdad? acuerdas de aquello? Sí, sí, sí. ¿Qué os tomáis Sí, para sí, ser sí. así? Y no sé por qué te señor, llamábamos... Es mi trabajo. ¿Cómo Iñaki, que me muchacho children. ¿Por qué te Muchacho llamamos? Children me llamaste, sí, sí, sí. Pero, muchacho children. Porque siempre te he parecido mucho más niño que tú, cuando Porque casi parecía, somos de... contaba Teatro tanta bronca que children. parecías varios. Teatro children, muchacho children. Es que muchacho, pero children es un... Una pregunta, ¿creéis que es necesario, yo creo que sí, hombre, claro, es necesario ahora, educar al público en los tiempos en que corren, educar al público sobre el humor? O sea, todo esto que estamos haciendo, ¿es necesario esto? eso sí que es trabajoso. Pero... Para mí eso tiene que ver directamente con la cultura, con la Sí. educación, Vale. no precisamente Con con la el humor. O sea, si tú tienes... Pero con el cultura, humor tienes- que sí que se está dando, yo creo que un momento muy, muy para mí inquietante y peligroso, que es el reflejo de otras muchas cosas, y obviamente con la educación. Pero yo me planteo... No, me pero, planteaba hace pero poco- no te hablo de ser educado, vaya, me ha dicho esto y no le voy a dar una hostia como No, Will no, Smith. educar Eso es. educar el humor, enseñar... En la escuela, en eso es. Sí. Llevar a debate todo, o sea, el humor, quiero decir al Yo final... creo que es como- la forma más fácil para que la gente huya si les enseñas. Claro. La forma de educar es la que dices tú, de ir Leyendo, leyendo, claro, absorbiendo distintos formándote, productos, que es lo formación, mismo que lo o de sea, la música. eso es. Si la música en el colegio nos ponían una flauta y decían esto es do, decías por Dios. En cambio, si vas escuchando música y ya aprendes a distinguir cada uno de los timbres de los instrumentos y vas, pues es otra forma de Eso educar, es. pero con Ese la tipo de- práctica. Eso es. Con la Entonces, a mí práctica. me parece educar, pasarle una recomendación de una serie de un humor un poco extraño a alguien que siempre escucha humor mainstream, por ejemplo. Es también educar, pero no empezarle a ver. Si le vengo yo con mi teoría del humor, nadie quiere oír un chiste nunca más. Que esa ¿No, sí, es, no, Porque ¿no crees muy que es poco graciosa. necesario eso, teorizar sobre el humor? Es que Pero es muy no- difícil pero teorizar no sobre para- el humor. O no sea, para pero bueno, en vaya eso ro- estamos, vaya pero en rollo, eso ¿no? estamos, quiero decir, Claro. reflexionar. Pero Pero yo no sí para creo... educar a los que no saben, es al contrario, es para los que ya saben mucho. Yo creo que, creo hay que hacer, creo que estamos en un momento en el que es importante explicar de qué va esto del humor desde un punto de vista, o sea, en serio.
Pero es mi sensación, Yo creo que no. porque A mí me nos parece, estamos yendo a unos lugares que a mí me inquietan. Y aquí leía en el libro este de La risa caníbal, que os lo recomiendo a todo el mundo, de Andrés Barba, él hablaba que el humor es un poco como el pajarito en la jaula, en las minas de carbón, ¿no? Sí. Para medir el oxígeno, ¿no? Cuando el pájaro se muere es que el oxígeno va. Que el humor tiene un poco que ver esto para ver también las libertades y la democracia de un país. O sea, que ahí está como la medida, que es como el pajarito. Pero Entonces, es que a ahí mí me está, parece Gemma. importante en estos momentos, creo yo, en los que es un Cristo en el que yo misma voy a hacer humor y no sé lo que tengo que decir, ni cómo lo debo decir, ni si está bien lo que estoy diciendo. O sea, Es que eso nos lleva a la pregunta de ¿qué es humor? Que volvemos otra vez a decir, ¿qué es el pero humor? es que con ¿no? eso voy a Joder, terminar, con esa ¿qué es el pregunta. humor? Es con la que voy a terminar. Ah, perdona, Tepis. Después, entonces, a mí me parece importante que se vaya contando, o sea, que se analice de una manera seria el humor para que la gente que no sabe muy bien, la que se ríe en público diferente a lo que se ríe en privado, la que tal, por estos prejuicios, que de repente se ponga como en un lugar, ¿no? Que se defienda la libertad del humor. Yo creo que si nos tomamos el humor en serio, Deja de hacer risa. perdemos el sentido del humor. Esta es mi reflexión, aunque entiendo que el debate hoy nos lleva a esto. Educar, Gema, es que lo de educar, tía, es que estoy un poco hartito de educar en la diversidad. Tenemos que educar en la pluralidad, tenemos que educar en el feminismo, tenemos que educar en las libertades, Oiga, Déjeme en usted paz, es ya. niño y es niña. La educación se la van a dar sus padres, se la va a dar En el su colegio, escuela claro. y se la va a dar su entorno, que es lo que nos ha traído hasta aquí. En el día a día, claro. Entonces, ¿a qué te refieres, Gema? ¿A hacer un No, tutorial pero y me manual refiero, con 4, mira, 5, 6 años? Sí, es verdad. ¿A que igual- incorporarlo no, en la no, educación no. general básica? Me refiero Ahora se llama eso, ¿no? a un derecho como a defensa natural que debemos de tener. O sea, quiero decir, ahora mismo el humor está muy atacado y lo estamos viendo constantemente. Entonces yo creo que hay que defenderse en serio. Y me parece que el humor se hace, o sea, el movimiento se demuestra andando. Y me parece que no hay que ser, o sea, aquí aleccionador de nada, ni dar clases de nada. Igual la palabra educar no sé si es. Pero yo sí creo que hay que hablar en serio del humor porque hay que defenderse. Porque cada día estamos viendo cosas que a mí se me escapan a la razón. El humor está inundando todo. Los medios de comunicación, las redes, ese es otro tema, el poder de las redes con el humor. Entonces creo que hay gente que no tiene claro las bases. ¿O de qué va esto? Pero nunca morirá como ese pajarito en la cueva, jamás. Que no se va a extinguir, no Gema, se tranquila, va a tranquila. extinguir jamás, pero quiero decir que es un momento peliagudo, ¿o no lo sentís así? Yo creo que más que educar, que enseñar, que también estoy como un poco ya harta de todo eso, es el cambio de chip individual de cada uno. O sea, es hacer un chip, ¿no? ¿Y cómo se hacer hace eso? Pues con un cambio de actitud trabajando Y cambiando las estrategias. Trabajando Si no haces mucho, gracia, cambia de perdona, chiste. Iñaki, trabajando mucho desde las miserias de cada uno, ¿no? Ay, venga, no desde las miserias. O sea, cuando te ríes es porque realmente has visto dónde está tu caca. Ahí, ¿no? Y dices, mira, ostras, Susana, pero, jo, tía, ya las... Venga, jo. Y empiezas, ¿no? A sonreírle a eso para estar tú mejor. Ese cambio de actitud es contagioso. A mí me pasa en mi casa. Es decir, hablabais antes del coronavirus, del corona. Yo en mi casa he construido coronas y hemos hecho risas de todo esto y la gente se estaba muriendo, sí, pero yo tenía que discernir, tenía que liberar, mis hijos abrían las ventanas, gritaban, vale, vamos a hacer de todo esto, vamos a hacer una fiesta, que me entendáis. Éramos muy raros y me daba igual. O sea, es que, y tampoco y cambio de actitud también es que no me preocupe lo que digan de mí. Yo así me siento bien con lo que estoy haciendo. Pero esto es un poco, o sea, yo hablo a nivel colectivo, ¿eh? Sí, o sea, no a nivel pero personal. es que a nivel Quiero decir, colectivo es ¿hacia como dónde, muy- lanzo la pregunta, ¿hacia dónde vamos con el humor? ¿Qué pasa con el humor ahora? Pero para mí, yo Hay un cambio de paradigma y eso es Pero real. eso, yo me enroco en lo del tema de la formación. Que sepan los chavales o cuando estén en el instituto LGB, yo no sé ahora en qué rollo van, primaria, secundaria y toda esta historia, que hace muchos siglos hubo un cura, Rabelais, que creó Pantagruel, Gargantúa, Pantagruel, y que era una bestialidad para aquella época. Bueno, joder, pues fíjate, en aquella época se rían de esta historia. Joder, pues no sé, formación, educación, porque si tú tienes una formación intelectual, una base cultural, y una formación de, joder, pues igual te pueden ofender cosas, pero no vas a... Pues el ejemplo de este de Cra, ¿no? ¿Cómo vas a denunciar? Es absurdo, ¿no? O sea, una sociedad se define por
para mí, básicamente, si tiene una buena sanidad, pero ahora no nos ocupa esto, y una buena educación, es una sociedad sana. Sana. Y ahí vas a tener un humor sano, un humor más agrio que va a ser entendible, todo. O sea, de para hecho, mí es clarísimo, para mí está Cuanto claro. más sepas de cualquier cosa, cuanto más cultura tengas, te ríes de Más- más chistes, porque Claro. entiendes más Hombre, chistes. eres más libre también, ¿no? Eso Claro, es, y eres también más te hace más libre. libre. Y si eres más feliz o no, eso ya entraríamos en otro tema más depresivo. Sí, que el pastorcillo Qué allí bueno, es muy que también fuerte. está muy bien para Bueno, hacer es humor. que- No se sabe si sabiendo más cosas eres más feliz, pero sí que entiendes más chistes. Yo creo que va hacia que debemos de estar mucho más abiertos y abiertas, los profesionales que os dedicáis más que yo a esto, que el humor es una de las mejores herramientas que tenemos para la comunicación, para la, como ha dicho Susana, que me ha gustado, para esta terapia de analgesia, ¿no?, colectiva. Un de- analgésico. y que lo que tenemos que hacer, Gemma, es adaptarnos. Es que si tú te quedas con lo tuyo, probablemente sufras muchísimo porque no has sabido adaptarte a los tiempos. Y el humor es evolutivo, como la sociedad humana, como la sociedad civil, como donde estamos moviéndonos ahora. Y los matrimonios antes eran de una manera y ahora son de otra. Y los menores antes jugaban a una cosa y ahora juegan a otra. Y el humor antes era sobre unas cosas y ahora es sobre otras. Aunque nos hemos reído siempre de lo mismo, señores. Vale, o sea, gozamos de una buena salud en el humor. Yo creo que sí. Ha habido... A ratos. Yo creo que Bueno, ha sí. habido Lo más, que ¿verdad? pasa que los cambios que ha habido, uno fundamental es el que hemos hablado antes de la eliminación de los contextos por la globalización y las redes, nos hacen percibir lo que percibes tú de que estamos en un momento raro. Pero también estamos volviendo a pequeños grupúsculos, los grupos de Telegram o los grupos de WhatsApp, en los que sí que existe un contexto limitado, porque estamos ya hartos de la descontextualización de las redes mundiales, ¿no? O sea, yo creo que, como dice él, que es que seguiremos evolucionando, porque cuando también nuestras formas de hablar han cambiado, es imposible imponer un término para algo, pero sí que es posible empezar a utilizar un término y si lo usamos todos, al final ganamos, porque la RAE nos pondrá lo que estamos usando, ¿no? Pero O tú sea, has estamos utilizado an- la palabra evolucionar, pero yo creo que cíclicamente, y se produce evoluciona, o sea, que hay Llámalo- cosas que se permiten... Llámalo devolución. También, ¿eh? ¿Por qué no? Qué guay, Sí, de que, de bueno. evolución. Va a volver el O sea, Dígamelo, estamos verás. ante un panorama, o sea, así para resumir, ante un bonito panorama. Es verdad que está cambiando. Volvemos igual al humor en cada uno en su contexto y creer en esas... Bueno, hay una posibilidad de que sea así, claro. Y vamos estamos a creer en ella. Estamos en un momento como el que has percibido tú claramente, que es un momento un poco de crisis. Pero también lanzamos el mensaje de que esto existe, lo que yo he puesto ahí, o sea, para debatir existe, pero el humor goza de buena salud. Y los humoristas seguimos ahí, dándolo, peleando y vamos a seguir y se sigue generando, ¿no? Mucho humor que Más va a que hacer, nunca, además, que ¿eh? está por la transformación de las cosas, que yo creo que es lo que tiene el humor, el poder transformador. ¿Sí? Muy bien. Nos quedamos con, Muy con- bien. con Nos una quedamos con eso, nos buena queda. sensación. ¡Aleluya eso! Que en Amén, ocasiones sí. se puede usar de forma malvada. Como Exacto. cualquier, Que en pero, ocasiones se puede usar de forma malvada. pero como siempre hace pensar, pues tiene lo que tú dices de que sí que... ¿Y los medios de comunicación se portan bien con el humor? Iñaki lo decía... En nuestro Siguiente caso, por debate. ejemplo, el humor gráfico Es la hora fatal, ya, ¿no? nos han desterrado de Nos tenemos- muchísimos periódicos. El New York Times quitó a los humoristas. Iros si queréis, ¿eh? Bueno, Nos quedamos. cierra. No, tenemos que terminar. A mí me da mucha pena porque me estaba encendiendo y a mí me gusta encenderme. Ha sido una gozada compartir con todos vosotros. He aprendido muchísimo y nada, pues que viva el humor Que y el viva. amor. ¡Viva! Y ahora creo que Muy bien, Gemma. termina Sergio Arróspide. A ver, terminan conmigo. Esto, menudo papeleta. Voy a concluir con todo lo que habéis dicho. Yo estaba haciendo un poco de apuntador, o sea, las veces de apuntador sentado ahí, a la de Charo, y tomando nota. Entonces, ni siquiera en la universidad tomaba apuntes, pero hoy lo he intentado a fondo. Y voy a hacer una especie de resumen, para los que habéis estado aquí un poquito, para refrescaros la memoria, a los que nos ven por streaming, las miles de personas que nos estarán viendo, para que vayan tomando nota también. Entonces, me han encantado las presentaciones. Me quedaría como con un titular de cada uno. Iñaki Elorza, la libertad no es divertida, ha sido muy franco, ¿no?
Me ha gustado mucho, Mauro, el tema de que tienes 2 camisas chulas, pero no has venido con ellas para que el público lo complete en sus cabezas, ¿no? Es un poco la idea de... Nos has hecho sentir muy inteligentes. Flores nos ha descubierto que Sotosalvo está en Segovia, se lo agradecemos porque no tenemos muchos, ni siquiera, como has dicho tú. Creo, Sí. Sí. Y luego es una persona que se merece todos los respetos del mundo por haber madrugado, aunque de alguna forma renunciaste a tu sueño por dinero, ¿no? O sea, que decir... Pero bueno, se podría decir así. Claramente. Susana Y Soleto, volvería a hacerlo. y volvería a hacerlo. Susana Soleto, que nos ha descubierto varias cosas, entre otras cosas que tenemos 400 músculos activos a la hora de reírnos, cosa que no sabemos, y que a ella le gusta siempre ver el vaso medio lleno, ¿verdad? Aunque hoy ha empezado un poco tirándolo todo. Gema, ¿habéis visto a Gema? Me ha encantado porque Gema estaba moderando, pero a la vez tenía la sensación de quiero dar mi opinión, entonces decía, bueno, yo creo que ¿no os parece? El humor es necesario en estos casos. Planteo. Un poco ahí como, muy bien, ahí templando gaitas, muy bien. Ha estado muy atenta, o sea, no ha perdido ojo de nada, no ha pestañeado. También es verdad que está operada en los párpados. Un secreto que ahora podemos confesar. Y bueno, y luego hemos muchísimos temas. Hemos hablado del humor político, el humor negro, el humor inteligente. Yo no hago humor político, nunca lo he hecho porque no soy político. Tampoco hago humor negro porque no soy negro. Y por los mismos motivos no hago humor inteligente. Las presentaciones, bueno, ha sido muy bonito todo el tema de la pandemia. Habéis puesto en valor que el humor nos ayuda en la pandemia, cierto. Yo siempre me acuerdo de un colectivo que le ha pasado muy mal la pandemia y ahora se empieza a hablar de él y se hace humor, pero esa gente que ha usado mascarilla y gafas. ¿No? Esa gente que no ha tenido aplausos a las 8 de la tarde, toda esa gente, ¿verdad? Que iba por la calle y tenía que elegir entre no ver una puta mierda, quitar esas gafas y no ver una putísima mierda, ¿no? Qué crueldad. Esa gente que cuando te encontrabas en la calle, en las conversaciones, para verte acá está en apnea ahí. Esa gente. Para todos ellos, un aplauso, claro que sí. Fuerte el aplauso para ellos, por favor. Gracias. Y luego hemos hablado de muchísimas cosas más. Fijaos, hemos hablado de la globalización, de cómo sacando de contexto las cosas, ¿no? De repente adquieren otro valor. Hablaba Mauro de ello. Interesante el tema de los chistes de los judíos. Me ha dejado todo loco. A ver si podemos montar un libro. Hemos hablado también de... Perdonadme, que tengo tantas cosas aquí, nunca he sido muy hábil. De cómo de repente modulamos, ¿no? Nuestros mensajes en función de nuestro foro, ¿no? Aquí esto sí, esto aquí no, esto es muy fuerte, temeo, ¿no? Es un poco... Y hemos hablado también, por supuesto, de las rupturas de protocolo. Es un concepto que me ha gustado mucho, las rupturas de protocolo. Cuando alguien se equivoca, no hace una ruptura de protocolo, se agradece mucho, ¿verdad? Me está acordando de una vez que esto es cierto, yo estaba ahí presentando un acto y me fui al baño y no estaba muteado, una ruptura de protocolo en toda regla, que soy yo por todo el teatro, ¿verdad? Rupturas de protocolo. Hemos hablado de eso, de ser gracioso, de forma pues, que no te lo propongas, de forma inconsciente. Y hemos hablado también de cómo la autocensura está ahí. Hemos hablado de los Goya, ¿verdad? De cómo la gente de repente, pues eso, ¿no? Se atempera y de repente, en vez de lanzarlo todo, pues se corta un poquito. Cosas que nos pasan. Pero me quedo con una frase, me ha encantado. El humor nos humaniza absolutamente a todos. Políticos que van al hormiguero, ¿verdad? Seguramente el único hormiguero que han sentido en su vida, porque no tienen cara de haberse enamorado. Gente que de repente encuentra en el humor pues una vía para venderse bien, ¿no? Y hemos hablado del humor público, el humor privado también lo hemos hecho. El PP ha hecho mucho daño con lo de privatizarlo todo, incluso el humor. Y hemos hablado, por último, y ya voy a acabar, del humor analgésico. Anal de partirte el culo y gésico, pues no sé de qué viene, pero también es. Humor analgésico y es que además no acaba aquí, mañana seguiremos, ¿eh? O sea que yo como Felipe González tengo ya un ojo puesto en la jornada de mañana, ¿vale? Os esperamos mañana para volver a hablar de muchos más temas súper interesantes y un fuerte aplauso para todos estos fieras que han estado aquí defendiendo todo y para la gente de la organización y para vosotros por venir. Es que ricasco.